7:45 de la mañana, así despierta Canarias para comenzar esta semana. Nos situamos en el municipio sureño de Arico, en Tenerife. Nos situamos exactamente en Abades. El cielo, como ven, amanece despejado, con algo de calima, sopla el viento. Aquí la temperatura ya es de 23 grados y, como pueden ver, el mar está en calma. Buenos días, Canarias. Es lunes 26 de agosto. Pedro Sánchez da por finalizadas sus vacaciones y da por ello inicio al nuevo curso político. Eso sí, el pasado viernes se reunía con Fernando Clavijo y pone el fenómeno migratorio como uno de los ejes fundamentales de su agenda. Este miércoles inicia una gira por Senegal, Mauritania y Gambia, y aquí en nuestro país va a darle continuidad a la búsqueda de acuerdos para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Por cierto, que anoche llegaba una nueva embarcación a la isla del Hierro. En tan solo unos minutos les contamos la última hora. Mientras tanto, muchos siguen de vacaciones, pero no es un buen momento para el sector de la restauración. Es nuestro sonido del día. Eso ya tiene que tener ya 15, 20 mesas por aquí y otras 15 mesas por allá. Y sin embargo, mira la hora que es y no tenemos a nadie. Se nota el bajón a comparación al año pasado. Puede resultar contradictorio, pero mientras la restauración se queja de la falta de clientes, los hoteles presumen de estar en su mejor momento y con precios más caros. Canarias fue durante el mes de julio uno de los destinos donde más se ha encarecido la noche de hotel. Estamos asistiendo a un verano donde no se escatima en gastos. En unos minutos analizamos este y otros datos con la patronal. Pero ya tocará volver a casa y tener que llenar el carro de la compra. ¿Es más de marca blanca o de esos productos que nos han acompañado toda la vida? Si revisa en la cocina, seguro que saca una conclusión. Este lunes hablamos de marcas blancas. Canarias asiste a un periodo generalizado de sequía, pero hoy nos centraremos en las islas más orientales. Hasta una treintena de núcleos poblacionales, por ejemplo, de Lanzarote, se han visto afectados por cortes intermitentes de agua en los últimos meses. Analizamos la situación con el consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote. El cambio climático y el impacto del ser humano ha provocado que en los últimos años se haya perdido más del 50% del cebadal en el archipiélago. Hoy vamos a conocer el proyecto de una ONG para restaurar las praderas marinas de la costa. María Herrera, buenos días. Buenos días, Estíbaliz, y buenos días, Canarias. Sí, el nombre de este proyecto, Jardineros del Mar. Recientemente se ha retirado parte de ese cebadal de esta playa de Abades para trasplantar en Playa San Juan, en Guía de Isora, una zona crítica donde prácticamente esta especie ha desaparecido. El motivo y por lo que se está haciendo es revitalizar el fondo marino y también restaurar el ecosistema. Hoy vamos a hablar con uno de los coordinadores de este proyecto. Y hoy para esta casa el sorteo de la 11 será más especial que nunca. Michel Quintana, buenos días. Muy buenos días, sí, hoy salen a la venta 5 millones de cupones con el logo conmemorativo de la televisión canaria que inició sus emisiones pues hace justo 25 años, que cumplió el pasado 21 de agosto. Estaremos con una de las vendedoras que van a poner a la venta ese cupón conmemorativo del 25 aniversario de Televisión Canaria. Y un año más, Tejina levanta sus corazones. Esta localidad tinerfeña, en el municipio de La Laguna, vivió ayer su tradicional fiesta, donde las calles de arriba, abajo y el pico se retan por mostrar su mejor corazón. Hoy lunes tendrá lugar el tradicional descuelgue. Y vamos a conocer la última hora en el archipiélago, lo que ha ocurrido en las últimas horas, también a primeras horas de esta mañana. Saludamos a la portavoz del 112, Laura Otero, buenos días. ¿Algo que señalar? Hola, buenos días. Pues hasta ahora informar del incendio de un camión en la autopista del sur en Tenerife, concretamente en la TF1 a la altura del municipio de Adeje, en sentido Santa Cruz. Por lo tanto, precaución, puesto que los servicios de emergencia, tanto los bomberos como el servicio de carreteras, así como la Guardia Civil, se encuentran interviniendo en este momento, en este incidente. Por el momento no se han registrado heridos y continúan intentando extinguir este incendio. En la pasada madrugada lo más relevante es el fallecimiento de una persona en el municipio de Aría, en Lanzarote,
tras salirse de la vía su vehículo, el que conducía, e impactar contra un muro. A la llegada de los servicios de emergencia ya solo presentaba lesiones incompatibles con la vida y no fue posible recuperarlo. Esto ocurría a las 4 de la mañana, como decíamos, en la isla de Lanzarote. Por lo demás, también estamos pendientes en la isla del Hierro de conocer el dato de los migrantes que han sido atendidos a primera hora de esta mañana, de la Restinga, de un cayuco que era rescatado por salvamento marítimo en aguas próximas a la isla. Pues gracias, Laura, estaremos pendientes de todo ello. Buenos días. Gracias a ustedes, un saludo. Y tomamos ya nota de los sorteos que se celebraron en la noche de ayer domingo, pues tomen nota ya de ese número premiado en el sorteo de la 11, el 22.866 de la serie 50. Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto 5, 11, 15, 19, 34, 36, complementario 33, reintegro 7. Este es el gordo de la primitiva, 2, 8, 35, 38, 48, número clave 2. Y en los deportes, mal fin de semana para nuestros principales representativos en el fútbol. José Antonio Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Podríamos afirmar que un fin de semana para olvidar, pero no. Estamos empezando y las actitudes y errores cometidos hay que corregirlos porque queda mucha temporada. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Nueva alegría del baloncesto 3x3 español. La selección española femenina se proclamó campeona de Europa. España se impuso a Francia 11-19 y logran su segundo galardón de este verano junto a la medalla de plata olímpica cosechada en los Juegos de París. Vega Jimeno, exjugadora del Isla Canarias, anotó 5 puntos y capturó 4 rebotes. Y en balonmano concluye el torneo internacional que organiza el Rocasa Gran Canaria con pleno de triunfos para el equipo teldense. El grupo dirigido por Carlos Herrera se impuso al Madeira y llegará en forma al comienzo de la liga. Buen papel también del Sonsamas de Lanzarote. Luego vendrá José Antonio Pérez con toda la información deportiva de hoy lunes y todo lo que nos ha dejado este fin de semana. Así viene parte de la actualidad de este lunes 26 de agosto, pero tenemos muchos más asuntos que contarles aquí en Buenos Días Canarias. Comenzamos. Bueno, muchos apuran ya sus últimas semanas de vacaciones en este mes por excelencia, que es el de agosto, así que para aquellos que disfrutan de esta semana también estarán muy pendientes del tiempo. Así que en cuanto a las previsiones, comenzamos la semana con temperaturas en ascenso, jornada veraniega, con termómetros por encima de los 30-32 grados en horas centrales. En cumbres de Gran Canaria rondarán los 34, además predominará el sol y la calima en medianías y cumbres. Veremos algunos intervalos de nubes bajas en el norte por la mañana y al final del día. Por la tarde llegarán nubes altas y en cuanto al viento, esta mañana seguiremos encontrando rachas por encima de los 70 kilómetros por hora en interiores y costas expuestas al viento del noreste. Y en el mar predomina marejada en costas del norte, situación muy tranquila en el sur-suroeste con olas rondando el medio metro de altura. Y vemos ya cómo viene la prensa en esta jornada del lunes 26 de agosto. Nos fijamos en los principales titulares de las portadas aquí en Canarias. Con el periódico Canarias 7 comenzamos y vemos que 800 terremotos este año en Canarias, 273 en Tenerife y 254 en el volcán de Medio. El más sentido fue un temblor muy superficial en la zona de las coladas del volcán Tajo Gaite. Y como imagen de portada, la dedicada al deporte y a esa derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, revolcón de la Unión Deportiva en su visita al Leganés. La provincia Diario de Las Palmas titula Más obras clandestinas en suelo rústico. La Agencia de Protección abre 642 expedientes de infracciones en 6 meses, un 33% más que en el mismo periodo de 2023. Y de nuevo, fotografía para el deporte. La Unión Deportiva se derrite en Butarque con ese resultado 2-1. Eso en cuanto a la prensa de la provincia de Las Palmas. Nos fijamos ahora en los titulares de la prensa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y vemos que el diario de Avisos refleja en su portada con esa imagen acompañándole contratos millonarios
para las ONG que se ocupan de los menores migrantes. 2 asociaciones acaparan el 68% del presupuesto destinado por el gobierno. Y vemos también en el margen inferior de este periódico esa fotografía dedicada a la fiesta de los corazones de Tejina. Más de 8.000 personas celebran en Tejina la fiesta de los corazones. Periódico El Día. La Fiscalía investiga los vertidos de aguas fecales en Puerto de la Cruz. La Unidad Medioambiental del Ministerio Público indaga si hay delito en la aparición de altas concentraciones de bacterias frente a la costa del barrio de Punta Brava. Y una fotografía que se repite, que tiene que ver con ese acto festivo que tenía lugar ayer en Tejina, en La Laguna. Tejina, un pueblo con 3 corazones. Y como viene la prensa nacional, nos fijamos ya en el periódico El Mundo. No podemos aguantar más. Este otoño va a ser una hecatombe. Son palabras del presidente de Canarias, de Fernando Clavijo, en una entrevista a este periódico. Imagen que nos lleva al exterior. Ahí vemos agentes de la Policía Federal Germana cómo trasladaban ayer al autor confeso del ataque en Solingen. El terrorista sirio burló su deportación de Alemania. Periódico El País, vemos también que se fija en las noticias internacionales, escalada de tensión en Oriente Próximo, vemos esa columna de humo y fuego que dejaron ayer los bombardeos al sur del Líbano, los ataques cruzados de Israel y Hezbollah recrudecen el conflicto. También destaca El País, el supuesto autor de los apuñalamientos en Alemania se entrega. El periódico ABC, si nos fijamos en su portada, dice que guerra en el sector progresista por presidir el Tribunal de Cuentas. Chicano busca la reelección, pero Genaro y Mauri le disputan el cargo de un organismo que está en el punto de mira por la información que solicita el Senado sobre el COVID y Koldo. Y también vemos en esa fotografía el terrorista de Solingen tenía orden de deportación, nos referimos a Alemania. Y vamos también a conocer qué refleja hoy la portada web de nuestro perfil de noticias de Radio Televisión Canaria. Podemos leer: la sequía continúa causando estragos en Canarias, la hostelería cae en picado en Canarias y Tejina se llena de color con sus tradicionales corazones. Y vamos también a destacar una viñeta de Morgan del periódico Canarias 7, una crítica a esas ofertas laborales abusivas y que perpetúan la precariedad laboral. Ahí vemos esa pareja donde vemos que él dice: me han ofrecido un curro de 12 horas, me pagan 6 y cotizo por 4. Les he pedido 12 horas para pensármelo, 6 para decidirme y 4 para mandarlos al carajo. Arranca el nuevo curso político. Pedro Sánchez pone fin a sus vacaciones en Lanzarote, aunque ya el pasado viernes Sánchez se desplazaba a La Palma, donde mantuvo una reunión con Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y colocaba la crisis migratoria en el centro de la agenda política. El presidente del gobierno recupera la actividad y esta misma semana emprende una pequeña gira por Senegal, Gambia y Mauritania, en pleno repunte de llegadas a Canarias y también a Ceuta. En esa mini gira africana, Pedro Sánchez visitará 2 proyectos de cooperación internacional impulsados por el Gobierno de Canarias. Por un lado, visitará un centro de formación profesional de Senegal. Allí se desarrolla el programa Tierra Firme, donde 35 jóvenes se forman en agricultura, en textil y en turismo. Una AFP con el que se pretende dar respuesta a la situación migratoria, apostando por la inserción laboral de los jóvenes senegaleses. También participará en el Comité Bilateral España-Mauritania, un comité para reforzar relaciones comerciales. Y mientras tanto continúa el cruce de declaraciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista en cuanto a la gestión de esta crisis migratoria. Los socialistas critican la irresponsabilidad del PP en su discurso sobre la migración, mientras los populares acusan a Sánchez de no tener ninguna hoja de ruta y aseguran que países como Italia o Grecia sí consiguen reducir las llegadas de migrantes. Estamos ante una evidente crisis migratoria y el presidente del gobierno
Lo que tenía que haber hecho hace años parece ser que va a intentar hacer algo en la próxima semana. Comprenderá usted que es difícil ser más irresponsable. Estamos en darle solución para que los niños y niñas que están en Canarias, en Ceuta o en Melilla puedan ir a otros territorios de España también solidariamente. Se lo piden sus propios compañeros del Partido Popular en estos territorios. Mientras la llegada de embarcaciones hasta las islas no cesa, el último, una vez más, ha desembarcado en el muelle de La Restinga, en la isla del Hierro. Nos vamos en directo a esa isla. Eduardo Pulido, ¿cuál es la última hora? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Hemos podido saber que esa nueva embarcación llegaba por sus propios medios a La Restinga. 51 personas a bordo, todos hombres, todos en aparente buen estado de salud. Ninguno tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. No obstante, aquí en este hospital insular, Nuestra Señora de los Reyes, permanecen todavía ingresados 6 migrantes, aunque es previsible que en las próximas horas alguno de ellos pueda recibir el alta hospitalaria. Recuerden las cifras de 2024. A esta isla del Hierro ya han llegado más de 12.300 personas en cayuco. La ruta migratoria entre África y el Hierro ya se ha cobrado 20 víctimas mortales. Y última cosa, Estíbaliz, unas declaraciones que han llamado bastante la atención del presidente del Cabildo, Alpidio Armas, que ha manifestado que en los próximos meses se espera que lleguen a la isla del Hierro más de 20.000 migrantes. Pues nos quedamos con esas previsiones que también hace el presidente de la Corporación Insular. Gracias, Eduardo. Buenos días. Muy buenos días. Canarias sufre este verano uno de los peores episodios de sequía de los últimos años. Cortes de agua en Gran Canaria, también en Tenerife, que no ayuda al riego de cultivos. En Fuerteventura celebran tener lluvia en los últimos días de agosto, pero advierten de que no es suficiente para la demanda agrícola. Las 8 grandes presas de Gran Canaria sufren la falta de lluvia de estos últimos 5 años. Tienen menos de 1 millón de metros cúbicos y su capacidad está al 4%. Problemas de agua también en Tenerife. La sequía lleva meses provocando cortes y restricciones en muchos municipios, entre ellos Arico. La verdad que no tenemos ni fisco, no tenemos ni para lavarnos, ni para poner lavadora, ni para fregar los cacharros en el fregadero, para nada, agua no tenemos. Los vecinos denuncian que además de los cortes, el suministro de la red es deficiente. No hay agua, abajo sí me sale un hilito, como ella dice, pero no hay agua. Y de hace un par de años para acá, sí, los veranos siempre ha fallado. En Fuerteventura, por el contrario, miran al cielo con alegría. Los majoreros están viviendo el verano más húmedo de la historia. Se han registrado un total de 9,3 litros por metro cúbico en 24 horas en algunos puntos de la isla. Sin embargo, aunque la lluvia ayuda, los problemas de sequía siguen sin resolverse. Pues bien, superado el Ecuador de este 2024, el balance hídrico es prácticamente nulo, una realidad que para islas como Lanzarote no es nada nueva, pero los cortes en el suministro a la población en los últimos meses nos hacen pensar en la gravedad de esta situación. Vamos a saludar a Domingo Cejas, que es consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote. Señor Cejas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, a día de hoy, ¿cuál es la radiografía del suministro de agua en la isla de Lanzarote? ¿Hay un equilibrio entre el agua que se consume y el agua que se produce? No, la realidad es que tengo que lamentar enormemente, como bien has manifestado, cómo está todo el sistema hídrico en Canarias y en Lanzarote, pues incluso peor, ¿no? Nosotros, desde que entramos aquí, nos hemos encontrado con unos porcentajes altísimos de no hay equilibrio, como bien me pregunta, en producción y en lo que le llega a la población y al sector primario, donde hay un porcentaje altísimo de pérdida, ¿no?, en la red, ¿no? Por lo tanto, ese es principalmente una de las razones y de los motivos por el cual sufre tanto la población y el sector primario, ¿no? Porque se está produciendo al orden de 86.000 metros cúbicos día, pero la realidad es que al sector y a la población le está llegando, no le llega ni el 50% de esa producción, ¿no? No tiene mucho sentido que se esté produciendo tanta agua, pero no pueda llegar al consumidor, ¿no? Eso evidentemente evidencia la realidad de las infraestructuras, que unas infraestructuras que datan de más de 40 años que se ejecutaron y venimos ahora, ha llegado prácticamente al final del ciclo de vida de esa infraestructura y lo estamos padeciendo, ¿no? Y sobre todo, como todos saben, se sufre muchísimo más en los meses de verano,
cuando la demanda es mayor y cuando la red tiene que evidencialmente pues incluso pues dar incluso más presiones para poder llegar. Es triste, pero es la realidad, y bueno, nosotros desde el consorcio y que les habla como responsable de esta área, pues del minuto uno intentando de esa radiografía, intentando de ver dónde podemos atacar en tiempos a medio, corto, largo plazo, para poder que tanto la población como, ya digo, el propio sector primario pues intenten de sufrir lo menos posible. La realidad a día de hoy es que lo están pasando muy mal, porque en este tiempo no hemos podido, hemos aumentado en producción, pero no es suficiente para poder tranquilizar, ya digo, al sector y principalmente también a ciudadanía. La agua de abasto es la que es, y no somos suficientes porque, ya insisto, las infraestructuras no reúnen ahora mismo las condiciones, y tenemos que inyectar y empezar a renovar redes y ampliar esas infraestructuras. Bueno, usted lo ha reconocido, señor Cejas, no lo ocultan, el hecho de que se están produciendo pérdidas en la red. Dice que se está trabajando en ello, pero ¿cómo mejorar esas infraestructuras? Ahora mismo, actualmente, ¿en qué se está trabajando? Bueno, lo que hemos hecho cuando nosotros entramos aquí, nos encontramos que de las plantas, porque primero tenemos que atacar y lo que quiere la población y lo que quiere lo que es el sector agrícola es agua, y no otra cosa, sino que no quieren saber cómo está la situación. Nosotros el gobierno nos puso a disposición esas dos plantas portátiles pequeñas, que lo que hace es una pequeña ayuda, están produciendo, pero tenemos que ir a esos bastidores que son los que realmente producen. Nosotros cuando llegamos nos encontramos una planta de las más que produce, que es Lanzarote 3, que estaba al orden de 40.000 metros cúbicos, ahora está en 20 porque ha perdido 2 bastidores de 10.000 metros cúbicos. Eso es un porcentaje altísimo de la producción, y estamos intentando con el gobierno de Canarias que saquen a licitación uno de esos bastidores para empezar a instalar pues los 10.000 metros cúbicos. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Pues poner esas 2 plantas de 5.000 metros cúbicos, 5.200 para ser más exacto, donde intentamos de amortiguar esas pérdidas que ha sufrido la producción, ¿no? ¿Dónde tenemos que ir también, evidentemente? Pues a las pérdidas, que es lo lógico y lo de sentido común, ¿no? No puede ser que se produzca tanta agua, pero que no llegue a los contadores de los ciudadanos y del sector primario. Tenemos que empezar a renovar redes, tenemos ya una batería de proyectos realizadas, pero también somos conscientes que la burocracia administrativa muchas veces te impide, hasta que no tengamos todos los informes que nos exige para sacar la licitación, pues en eso estamos, y esperemos que a lo largo, antes del final de este año, pues ya se vean. De hecho, tenemos infraestructuras en marcha, unas más pequeñas que otras con mucha intensidad de poder sacarlas cuanto antes, a ver si el próximo año estamos hablando de obras de envergadura. No son obras que tú planificas y en cuestión de meses las tienes ya en servicio, porque no es así. Todos son conocedores de lo que supone lo que es el sistema hídrico de una isla, y tengo que recordar también que esta isla, como la isla hermana de Fuerteventura, la isla de la Graciosa, no tenemos solo una única red de abasto de consumo humano, no tenemos ninguna red como tiene el resto de las islas para el sector primario, ¿no? Eso es un problema gravísimo que se diseñó así en su momento, pero hoy es una necesidad que tienen que haber 2 redes, una red de consumo de abasto humano y otro para el sector primario. Y en eso, como todos sabrán, hace unos meses firmamos uno de los mayores convenios suscritos por este consorcio y por esta isla, que con más de casi 25 millones de euros, para empezar a hacer una nueva red para el sector primario que va a ir en el centro de la isla, para abarcar prácticamente una zona muy importante de más de 300 hectáreas, que eso mejoraríamos muchísimo, tanto al consumo que estamos produciendo hoy, pero también abarataría pues lo que es toda la zona centro de la isla, y trabajando también en la zona norte también con ese mismo sistema, para poder crear una red
de agua para el sector agrícola, que son los que lo sufre la población, evidentemente, está sufriendo cortes, pero también lo sufre el sector primario principalmente. Ya que usted también ha nombrado la isla de la Graciosa, y es algo que también le compete al Cabildo de la isla de Lanzarote, ya en su momento vivimos esa rotura de la tubería que comunica Lanzarote con la isla de la Graciosa. ¿Cómo se ha resuelto ese problema y sobre todo cuánta inversión está destinada a esa isla también para mejorar la red de suministro de agua potable? Mira, precisamente mañana nos emplazamos a la isla de la Graciosa conjuntamente con todo el equipo de la Consejería del Gobierno de Canarias, con el consejero a la cabeza, viceconsejero, directores generales, técnicos de las dos áreas, de política territorial y de agua. Este cabildo, el consejero que les habla, con el equipo técnico del Consejo Insular, Consorcio y el Ayuntamiento de Teguise. Vamos a reunirnos con los vecinos, les vamos a explicar cronológicamente lo que ha sucedido, principalmente todos saben también el problema grave que tiene la isla Graciosa con la red de saneamiento, pero también con el agua de abajo. Vamos a exponer realmente en qué situación nos encontramos cuando llegamos y qué es lo que se ha hecho en este año y cuál es la cronología que queremos hacer de aquí a los próximos años para que la población sea realmente consciente en dónde nos encontramos. Eso lo haremos mañana, una convocatoria que hemos hecho, hemos convocado a los vecinos el viernes y sábado les han llegado sus convocatorias y mañana a las 11 de la mañana nos reuniremos con todos los vecinos y les pondremos la situación real y dónde estamos trabajando. Bueno, todos son conocedores, allí existe un problema grave que es la tubería del río, que ha dado, incluso este año ha dado más problemas que el año pasado. El año pasado prácticamente en el mes de agosto lo pasamos sin ninguna rotura, pero este año hemos tenido ya varias roturas. Afortunadamente en horas se han reparado, pero no es suficiente. Por lo tanto, espero y deseo que en la reunión de mañana canalicemos toda esa exposición y el objetivo claro para resolver los problemas de la isla, tanto de agua de consumo de abasto, como principalmente también hay un problema grave con el saneamiento de la isla de la Graciosa. Pues Domingo Cejas, consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, gracias por atendernos aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Bueno, pues así están las cosas en la isla de Lanzarote. Esta semana vamos a hacer un recorrido por todas las islas del archipiélago para analizar la situación en la que nos encontramos. En Fuerteventura, recordarán, llovió la semana pasada, cayeron 9 litros por metro cuadrado en 24 horas en varios puntos de la isla. Agua bien recibida en la isla, pero no es suficiente para compensar la sequía acumulada. También en Fuerteventura hay una gran dependencia del agua desalada que supone casi el 80% del agua que se consume. Como ven, la sequía amenaza a los cultivos en la isla Majorera. Las instituciones se han visto obligadas a adoptar medidas para evitar el desabastecimiento de este recurso natural. Incluso hay agricultores que ya se plantean abandonar el sector. Zoraida Caballero, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Canarias. Esta semana se registraron récords de lluvias aquí en Fuerteventura, pero no fueron suficientes para combatir la situación de sequía que se vive en la isla. Estamos con Carlos Chiaras, ingeniero agrónomo de Vitalis. ¿Cómo están viviendo ustedes esta situación de sequía en el campo? Bueno, en particular nuestra producción se basa en el riego con agua agrícola, y en este caso tenemos todo riego por goteo, pero es cierto que esta es una isla muy árida. Es muy difícil hacer agricultura si no se tiene garantizada el agua. Por eso muchos agricultores que no emplean estos sistemas están, yo diría que están en una situación muy difícil. Las lluvias de estos días, que han sido interesantes por muchos factores, no por la cantidad, y si bien ha sido un récord, 9 milímetros prácticamente para esta masa verde, como tenemos estos millos aquí, se evaporan en un día. Entonces, si no recuperamos otra vez el agua con los riegos, sería imposible hacer agricultura. ¿Me puedes enseñar estas semillas de millos que tienen aquí y qué se necesita para poder cultivarlas? Bueno, nuestros millos, como se está viendo en la imagen, provienen originariamente de donde es originario el maíz, el millo, que es Perú o México. Son millos ancestrales que pueden llegar a tener algunos de ellos hasta 7.000 años, y lo que tratamos con esto, como lo decía anteriormente, es que sea un alimento sano. Nosotros la idea es transformarlo en gofio, en harina, en rolones, todo lo que pueda hacer en forraje. De hecho, se ve la altura de estos millos que superan los 4 metros en algunos casos, y otros
otros que son más pequeños y cada uno para nosotros tiene un objetivo distinto. Una cosa es un millo muy alto que tiene mucha masa verde para forraje y grano, y la otra es millos más bajos, más pequeños, de ciclos más cortos, que demandan menos agua y que son básicamente para consumo. ¿Y qué medidas tienen para combatir la sequía? Garantizarnos el agua y pagar el agua agrícola y tener buenos sistemas de riego. Nosotros usamos un sistema de riego que se llama T-Tape, un sistema de manguera plana que fue característico del desierto israelí. Con eso se hizo la gran revolución y para nosotros resulta de muy buena utilidad. Pues muchísimas gracias, Carlos. Como vemos, la situación de sequía no ha mejorado aquí en la isla y nosotros esperemos que pronto podamos tener buenas noticias de que haya mucha agua. Buenos días. Gracias. Y una consecuencia de la sequía la vemos en la pesca de agua dulce en Gran Canaria. Se han perdido 3 embalses donde los 50 pescadores fijos que hay en la isla solían pescar. Pues de las presas públicas solo les quedan las presas de Chira y la de Yagaures. Vamos a sacarla ya que está un poco cansada y vamos a aprovechar a ver si se deja. La presa de Chira en Gran Canaria es uno de los pocos embalses donde aún se puede practicar la pesca en agua dulce. Esto es una carpa royal, pesará unos 7 kilos, entre 7 y 8 más o menos. Una pesca muy precisa. Los flotadores tienen que estar muy bien sondeados a la profundidad, tienen que estar muy bien plomeados para que estén más o menos justos y que el pez no nos dé el peso. Preparando la bola de engodo y lanzándolas en el puesto, donde está la boya ahora mismo pescando. Técnicas que requieren de su tiempo para pescar ejemplares como este. 5 kilitos, cosas así. A la agüita con ella. La falta de lluvia ha afectado a esta modalidad de pesca. Hemos perdido como 3 embalses en los últimos 3 años. A la hora de caminar, pues tienes que caminar muchísimo para llegar hasta el agua. Afecta, en un punto hay más peces porque se acumulan en menos agua, pero llega un punto en el que tienen poco oxígeno en el agua y empiezan a morir. Por lo que el futuro no es prometedor. Si no llueve este año, de aquí a 1 año y medio nos quedamos sin embalses. Señalan que la mejor isla para practicar esta pesca es en Gran Canaria. Es la isla donde mejores tamaños de peces puedes encontrar. Aunque también se puede realizar en Tenerife y en La Gomera. Agosto es el mes por excelencia, pero ya julio nos ha dejado cifras de récord en lo turístico, no solo en la llegada de turistas, sino también en el precio de la noche de hotel, precios que estamos dispuestos a pagar. Vamos a saludar a Fernando Stani, que es vicepresidente de la Federación de Empresarios de la Hostelería y el Turismo de la provincia de Las Palmas. Señor Stani, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, los últimos datos que nos arroja el mes de julio habla de pernoctaciones hoteleras en Canarias que crecen un 1,9%, superando las 6,41 millones de visitas, y esto encadena ya 11 meses de crecimiento. No puede ir mejor, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos que estar muy satisfechos. El verano está siendo similar, ya vemos que el incremento ha sido apenas de un 1% con respecto al 23. Estamos todavía por debajo en pernoctaciones en el acumulado del año con respecto al año 2017, que fue nuestro récord, pero la verdad es que está muy bien y las previsiones para el próximo otoño-invierno vienen también fuertes. Y aún así, siendo la tarifa media de habitación por noche siendo un poquito más cara, vemos que esto no está disuadiendo a la gente a la hora de contratar sus vacaciones. No, es cierto. Aunque hablan aquí de que el incremento del gasto turístico ha sido en torno al 17%, lo cierto es que la subida de contratos del año pasado a este rondó el 5 o 6%. Esto es un mercado que, como todos los mercados, se rige por la demanda y la oferta. Mientras la demanda siga fuerte, los precios seguirán incrementándose. Es cierto que es eso, una subida de precios del 5%, la inflación está ahora mismo en torno al 3%. Pues es eso la tendencia, porque los costes también se encarecen, obviamente. ¿Y esa demanda por qué viene dada? ¿Sobre todo por el turismo extranjero? El turismo extranjero es nuestra base de siempre, ¿no? Sobre todo en invierno, cuando los españoles normalmente están con los niños en el colegio y hay menos turismo, ¿no? Pero es cierto que en verano se nota incremento del turismo peninsular, pero obviamente siempre dependemos del turismo extranjero. Ayer salió un artículo de opinión que era interesante, hablando de que
esta situación se produce después de la pandemia, cuando la gente ha decidido vivir el momento y disfrutar un poco más de la vida, pero que probablemente estas situaciones expansivas en un momento determinado se retraigan, porque ya la gente se habrá gastado los ahorros o la capacidad de ahorro, incluso se está hablando de que ya empiezan a financiar sus vacaciones. Entonces, a ver, ojalá que esto dure mucho tiempo, pero siempre tenemos que ser prudentes de cara a un largo plazo. Bueno, siempre se habló que después de la pandemia, con esos ahorros, la gente quería salir de sus casas, pero no pensamos que fuera a durar todo este tiempo, ¿no? Usted está diciendo que incluso ya muchas familias están recurriendo a esa financiación. Aún así, por los datos que ya están manejando, ¿estamos superando esos datos prepandémicos? Pues en algunos números sí. Por ejemplo, el número total de turistas resubidos estamos ya sobre el 17, sin embargo en pernoctaciones hemos bajado un 9%, es decir, estamos teniendo mayor número de turistas, pero probablemente con respecto al 17, no con respecto al 23, que sí lo hemos superado, con respecto al 17, que fue nuestro récord, las pernoctaciones todavía están algo por debajo, al menos en los establecimientos turísticos, digamos, tradicionales, ¿no? Los que no son la vivienda vacacional. El hecho quizás de pagar más caro ahora una noche de hotel, ¿también esto repercute en el número de días que se contratan para pasar las vacaciones? Sí, por supuesto que repercute, porque si la familia es medianamente grande, pues el importe es superior, ¿no? De todas formas, también es cierto que los hábitos del viajero van cambiando y muchas veces deciden pasar más periodos de menos duración separados durante el año para dividir sus vacaciones, con lo cual las estancias medias también se han reducido. Y esos cambios de hábitos también ha conllevado, señor Stani, a que quizás eso que diferenciamos en Canarias de temporada baja y temporada alta, quizás ya no sea tanta esa diferenciación. Sí, vamos a ver, aquí lo que llamamos temporada alta y temporada baja siempre ha sido sobre todo referido en cuanto a los precios, porque nosotros siempre procuramos mantener unas ocupaciones, excepto la primavera, que es un poco más débil en cuanto a ocupación. Las ocupaciones suelen ser bastante consistentes durante todo el año, pero sí es cierto que nos podemos permitir tener un precio superior en la temporada de invierno. Ahora, las ocupaciones son similares en los meses de verano a varios de los meses de invierno. Ha dicho usted anteriormente que se nota un cambio de hábitos en el turista. ¿Dónde se focalizan esos cambios de hábitos? ¿Dónde lo notan? Pues mire, fundamentalmente el cambio de hábito principal es este que estamos hablando. La gente está dispuesta a viajar y sacrificando otros gastos que pueden realizar en el año, y también se han reducido las estancias medias porque prefieren ir a más sitios con menos estancias. Bueno, de hecho, ya que hablábamos de precio de media, de noche de hotel, que está más caro, hemos encontrado en Canarias una alternativa a la que se están sumando cada vez más familias, y son los famosos Day Pass, solo pasar un día de hotel, sobre todo para aquellos que no pueden permitírselo, pero por lo menos disfrutar de las instalaciones de un complejo hotelero. ¿Cómo está funcionando este sistema, señor Stani? Pues mire, la verdad es que no tengo datos concretos, pero si está funcionando es porque lo que estábamos hablando antes, existe una demanda que la oferta está cubriendo. Supongo se está viendo bastante desplazamiento los fines de semana de las personas que no han cogido vacaciones a las zonas del sur de la isla, concretamente en Gran Canaria. El sur de la isla los fines de semana de este verano han estado muy llenos, se ha notado sobre todo en las plazas de aparcamiento, o sea que es cierto que se está produciendo ese fenómeno y que la gente está yendo a pasar días concretos a establecimientos turísticos. Bueno, mucho también se ha hablado en los últimos tiempos respecto a tal y como está y se está comportando económicamente el sector turístico, que quizás esto no se está extrapolando a la generación de empleo. ¿Tiene datos de cuánto empleo se podría haber generado durante este verano aquí en las islas? Pues mire, el viernes salió el artículo diciendo que estamos en el récord de empleo que jamás se ha generado en las Islas Canarias en turismo. Eran más de 57.000 personas, o sea que realmente se está traduciendo al empleo. Lo que es cierto a lo mejor es que en momentos puntuales de fines de semana, sobre todo los establecimientos de restauración, que son los que tienen la punta los fines de semana, pues falta conseguir a lo mejor gente que cumpla esos días concretos, pero es muy difícil ofrecerle un puesto de trabajo a alguien para 2 días durante la semana y que esa persona esté dispuesto a aceptarlo, y además que esté preparada, una persona que tenga formación suficiente para hacer 2 días y no trabajar los otros 5. Entonces ese es
el problema en los establecimientos de restauración. En los establecimientos hoteleros estamos con la máxima número de empleados que hemos tenido nunca, y realmente con el nuevo sistema de los empleados fijos discontinuos ahora mismo pertenecen siempre a la tripulación de los hoteles, pero en los meses que baja un poco la ocupación dejan de estar empleados. Bueno, ya solo queda una semana para culminar este mes de agosto. No sé cómo son las previsiones ya de este mes de agosto. Ya julio nos reflejaba esa ocupación de un 76,06% en Canarias. ¿En agosto lo va a superar? Yo creo que sí, porque tradicionalmente el principio de julio es más débil que el resto del verano. Agosto aguanta desde el principio hasta el final con altas ocupaciones, con lo cual es probable que en el mes de agosto la ocupación total media sea superior. Pues Fernando Estany, ya tendremos tiempo también de valorar y hacer balance de este mes de agosto y del verano por completo, vicepresidente de la FED, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Un apunte de estas últimas horas, porque esta pasada madrugada se registraba un terremoto de magnitud 5,5 en el Océano Atlántico al suroeste de Lisboa. Así lo ha informado el Instituto Geográfico Nacional. El temblor no solo se ha sentido en la capital portuguesa. Muchos vecinos de Andalucía, Galicia y Extremadura también se han despertado al sentirlo. Y este domingo se cumplieron 21 años de un momento histórico en la Isla del Hierro. Es el momento en el que se abría a la circulación el túnel de los Roquillos. Era 25 de agosto de 2023. La puesta en marcha del túnel no solo permitió conectar la frontera con Valverde en mucho menos tiempo, sino que provocó un cambio en la vida de muchos herreños. Hoy en día este trayecto entre el municipio de Valverde y la frontera en coche se puede hacer en unos 15 minutos, pero hace más de 21 años la realidad era muy diferente. El túnel de los Roquillos marcó un antes y un después en la historia del Hierro. El 25 de agosto del 2003 pasaban los primeros vehículos por este túnel que le cambió la vida a muchos serreños. Nos hemos quitado una carretera muy mala, una carretera muy sinuosa como era la de la Cumbre, para los camiones estos de grandes dimensiones que era muy peligroso ir por la Cumbre, y nos ahorramos mucho tiempo ahora yendo por este túnel. Con sus casi 2,5 kilómetros, esta obra además supuso un papel importante en el crecimiento económico, turístico y social. Nos quedábamos en la residencia de estudiantes de Valverde porque era un poco para facilitarle al estudiante que no perdiera tanto tiempo en la carretera. Una infraestructura que tuvo un coste de casi 30 millones de euros y que se sigue adaptando a los cambios. En su día pues se inauguró con unas necesidades, y las necesidades se tienen que ir actualizando y tienen que ir mejorando, ¿no? Y estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Este túnel cambió para siempre el compás de una isla ya difícil de imaginar sin él. Y en este punto de la mañana, unos minutos para la publicidad, y a la vuelta volveremos con más contenidos y también con toda la información deportiva a cargo de José Antonio Pérez. Enseguida estamos de regreso aquí en Buenos Días Canarias. Aquí seguimos en Buenos Días Canarias, 8:33 de esta mañana de lunes 26 de agosto. Dirigimos ahora la mirada a la isla de La Palma. Casi 3 años después de la erupción, continúa la reconstrucción de las infraestructuras sepultadas por la lava. En los llanos de Aridane, pues avanzan los trabajos para recuperar uno de los caminos claves. Mónica Gómez, del barrio de La Laguna. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Así es, se trata del camino cumplido, una de las vías consideradas esenciales para lograr que el barrio de La Laguna vuelva a ser lo más parecido posible a como era antes de la erupción. Los trabajos en esta zona avanzan a buen ritmo, serán 1,6 kilómetros los que se van a recuperar y el trazado final va a ser más ancho del que había antes de la erupción. Será así respuesta a una demanda que los vecinos de esta zona llevan realizando desde hace tiempo. Nos acompaña esta mañana Javier Llamas, alcalde de los Llanos de Aridane. Buenos días. Hola, buenos días. Es uno de los caminos más esenciales, más importantes para continuar con la reconstrucción de los llanos.
Sí, incluso en esta semana nos reuníamos además con todos los vecinos colindantes con el camino y quedaba clara una cosa, es de los caminos más poblados que había en esta zona de la laguna, con lo cual era uno de los caminos más importantes a recuperar cuanto antes. Que aparte de una vía de conexión, porque desde aquí vamos a poder conectar con otras carreteras importantes y con ese polígono industrial que también aspiramos a recuperar. Sí, son varias cosas. Es un camino que además, bueno, se va a ver alterado en el primer tramo, bueno, pero es como bien decías, un kilómetro 200 más o menos y unos 400 metros más, que será un acceso que se hará hacia la zona del colegio, y habrá incluso otro acceso que se hará hacia la rotonda de la Puerta del Futuro. Es un camino que además conecta, como bien decías, con la zona industrial, algo importante a recuperar, y que conectará con la LP2, de la que también tanto se habla, que es la que va a conectar los dos lados de la colada en la zona más hacia el este de la isla, y por lo tanto es muy importante. Por eso te decía que esta semana nos reuníamos con todos los colindantes, porque es importantísimo que se abra el camino, porque le damos la opción a los vecinos, que es lo que se pretende, de poder pedir licencias de obra y poder empezar a pensar en recuperar esa vida en donde la dejaron. Porque lo decíamos, era una demanda de los vecinos desde que empezó esta reconstrucción. Ellos querían volver a reconstruir donde estaba su casa. Sí, hay que pensar, la gente, bueno, podemos pensar todos que cuando hay un volcán, cuando hay este lienzo negro, puedes volver a reconstruir de otra manera encima de ese lienzo, pero tienes que escuchar a los vecinos, tienes que escuchar a la gente, siempre lo digo, el volcán empezó, no ha terminado, y hay que escuchar a la gente que ha sufrido lo que ha sufrido con el volcán, que lo han perdido todo, y hay que escucharles sus demandas, y una de las principales demandas que tienen es querer volver a donde tienen sus propiedades. De hecho, al Abril Cumplido, pues insisto, hicimos ya esa reunión y están con muchas ganas y preguntando mucho si pueden ya pedir las licencias, quieren mover tierras, quieren ver la posibilidad de poder volver a donde lo dejaron, y nuestra intención era esa, poder darles esa posibilidad, y luego pues habida cuenta que tenemos que ir a una carretera nueva, no evitar los errores del pasado, o sea, no hacer carreteras muy pequeñas, y eso le explicábamos a los vecinos. Queremos dejarles una carretera accesible, mucho mejor que la que tenían, mejor en la propia vía y mejor en todos los servicios, soterrando todos los servicios, que tengan incluso más servicios de los que tenían antes. Y una vía con mucha potencial, porque si bien en lo que llevamos de reconstrucción son unas 200 licencias las que se han dado, cuando tengamos este camino cumplido terminado, casi que la misma cantidad. Sí, solo es lo que te decía antes, que es una de las vías más pobladas, y solo este camino dará lugar a entre 100 y 150 licencias con esos pequeños caminos que también lindan con cumplido, con lo cual casi duplicará, da la opción a que se dupliquen casi el número de licencias. Hay que pensar también que además de camino cumplido, tenemos el LP 211, que está muy cerca de aquí también, y también la LP va a dar acceso a más de 200 parcelas colindantes que son vecinos de los llanos, también colindantes con esa carretera, con lo cual se abre ahora mismo un potencial de licencias que lo que nos lleva es a lo que estamos pidiendo, a poder dotar nuestra oficina técnica convenientemente para que cuando llegue esa demanda ciudadana de licencias seamos ágiles en la concesión, que al final los vecinos lo que necesitan ahora es agilidad, que se le dé agilidad en este proceso. Muchas gracias, Javier. Pues como ven, pasos que se van dando en la reconstrucción de los municipios afectados por el volcán, en este caso en Los Llanos, un camino clave que va a permitir que los vecinos puedan regresar a donde estaba su hogar antes de la erupción. Bueno, pues van avanzando las cosas, como nos has mostrado. Gracias, Mónica. Buenos días. Buenos días, compañeros. Hablábamos antes de la sequía en la isla de Lanzarote. Esa falta de agua siempre ha sido un duro castigo para las personas que trabajan en el campo. Poco a poco el sector primario lanzaroteño se va modernizando y adaptando sus sistemas de riego para que la falta de lluvia no interfiera en el desarrollo de los cultivos. José María de Pais, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, siempre ha sido un lastre, vamos a decirlo así, la falta de lluvia en la isla de Lanzarote a las personas que trabajan en el campo, y este año lo está haciendo. Por lo menos eso es lo que nos estaba contando antes de entrar en entrevista a Sotero, que tiene un embalse, pero aún así no le llega porque el embalse, como lo ven, está ya casi vacío. Sotero, buenos días. Buenos días. El agua, vamos, si no hay agua no hay agricultura, ¿no? No, sin agua es muy difícil, muy difícil producir nada. Sí. En este caso, el embalse, ¿desde cuándo lo tienes así? ¿Cómo se llena? ¿En cuánto lo vacía? Bueno, se llena con la red directamente del contador, y dependiendo del cultivo que tengamos, pues se vacía antes o después. Ahora mismo estamos muy limitados, yo creo que estamos produciendo como un 10% de lo que podríamos producir por el tema del agua. Intentar por la poca agua que hay, pues
hacer lo mejor posible los cultivos. Y esto siempre ha sido así, siempre se ha oído que en Lanzarote, bueno, apenas llueve y el hombre del campo siempre se las ha visto y se las ha deseado para sacar los cultivos para adelante, ¿no? Sí, siempre hemos tenido un poco de limitaciones de agua, pero como estamos ahora, yo creo que la situación ya es crítica, es muy crítica para muchos compañeros, para mí, para todos los que nos dedicamos a esto profesionalmente. Yo creo que están siendo momentos difíciles con el tema del agua. Son momentos difíciles que se supone que hay que aguantar el tirón porque hay un plan, hay una potabilizadora que se está proyectando, no sé si en estos instantes ya se ha empezado a ejecutar la obra, creo que se finaliza en 2026 y esto sí que le daría mucha vida sobre todo a la zona de Tinajo y parte de Teguise, ¿no? Sí, eso beneficiará a muchas zonas, en particular esta, y sabemos que se está trabajando, sabemos que se van a empezar obras, que se van a empezar y no nos queda otra que esperar y aguantar como se pueda el tirón a ver si esto va mejorando. ¿Este año qué es lo que has cultivado? Pues este año terminé con papa al principio de año y sandía, varias cosas ya de sandía, sí, varias huertas de sandía. ¿Eres agricultor profesional? ¿Se vive o se malvive de esto? Ahora mismo se escapa, diría yo. Ahora mismo, ya te digo, produciendo poquito, tengo compañeros pues, que han tenido que tomar decisiones que no nos gusta a nadie, de parar gente. Otros directamente han parado total la actividad. Y yo en mi caso pues está aguantando aquí el tirón como se pueda, plantando poquito, lo poquito de la disponibilidad de agua que tenemos, pues con eso te tienes que acotejar, digamos, y plantando lo que se puede. Por lo que se pueda, muchas gracias, Sotero. Bueno, han escuchado, Sotero, de los pocos agricultores profesionales que hay en Lanzarote, un agricultor joven, se hablaba mucho del relevo de agricultores en la isla de Lanzarote, está existiendo, pero claro, necesitan apoyo y sobre todo agua, como bien han escuchado. Claro, ese dato también es importante, no solo necesitan agua, sino también relevo generacional, y lo hemos visto hoy ahí en la isla de Lanzarote. Gracias, José María, buenos días. Buenos días. Y atentos a este dato, se ha perdido más de la mitad de los cebadales de Canarias. Son datos de la ONG Inoceana. Los emisarios ilegales o el desarrollo costero están detrás de esa desaparición. Recientemente se ha retirado parte del cebadal de una zona, María Herrera, para trasplantar en otra. ¿De qué zona se trata? Buenos días. Sí, buenos días de nuevo, Estíbaliz, y buenos días, Canarias. Pues se trata de esta playa de Abades donde a finales de julio se retiraba parte de ese cebadal. Hablamos dentro de 160, 180 es ese porcentaje, esa cantidad que se ha retirado de plantas de aquí, desde esta playa, para trasplantar en la playa San Juan, que es una zona crítica donde ha desaparecido esa especie. La retirada se hizo pues un día de julio y ese mismo día es cuando se ha trasplantado en San Juan, porque es importante hacerlo así para que no se pierda esa planta, para que la planta no muera. Vamos a hablar con Alfredo Lamoneda, que es coordinador del proyecto de Inoceana. Buenos días. Hola, buenos días, María, ¿qué tal? Hablamos de un ecosistema que es casi invisible, pero muy importante para nosotros, ¿verdad? Exacto, al final lo que pasa con los ecosistemas marinos es que al estar debajo del agua no todo el mundo puede verlo y pasan desapercibidos. Nadie es consciente de los problemas a los que se enfrentan. Nos han hecho llegar esas imágenes, Alfredo, donde podemos ver ese día que retiraron pues esas 160, 180 plantas desde esta playa para trasplantarlo, en este caso en Guía de Isora, otro municipio donde está desaparecido y hay un motivo, ¿no? Se cree que puede ser por algo concreto. Sí, bueno, al final esta especie enfrenta muchos problemas de carácter antrópico, no es el único problema, pero se cree que en esta zona hubo un dragado del puerto y que los vertidos se vertieron sobre lo que era el parche sal de la zona, colapsando el ecosistema y haciendo que muriera. La importancia también de esas plantas, digamos que ayuda a suavizar lo que es el cambio climático al que nos enfrentamos en el día a día. Sí, al final estas plantas son como los bosques, es decir, siempre nos han hablado del Amazonas, de que captura todo el CO2 de la atmósfera, pero el mar también es un aliado indispensable para luchar contra el cambio climático. Al final son plantas que se encuentran bajo el mar y que igualmente realizan la fotosíntesis, capturan CO2 y liberan oxígeno, por lo que en el día a día nos ayudan a luchar contra el cambio climático que escuchamos a día. ¿Cómo se realiza esa retirada? Porque estuvieron una jornada concreta, ¿no? Y un día desde el comienzo de la mañana a las 8 empezaban para terminar 8 de la tarde. ¿Cómo es el proceso? Sí, bueno, todo empieza primero con el permiso del MITECO, es decir, al ser una especie protegida siempre hay que contar con los permisos especiales para poder trabajar con ella.
Y luego lo importante es que Inoceana ha desarrollado una nueva tecnología que consiste en extraer no solo la planta en sí, como se ha hecho hasta ahora, sino el substrato que la rodea. Entonces, al recoger toda la arena, toda la zona que rodea la planta y trasplantarlo con ese substrato, lo que hacemos es realizar un impacto menor. Entonces se realiza un primer buceo por la mañana con toda la coordinación del equipo, donde se extraen las plantas con esos cajones metálicos y son trasplantados directamente hasta Playa San Juan, donde se hacen unos agujeros en la arena y se introducen los cajones metálicos con el sustrato que hemos recogido aquí con las plantas en Abades. El crecimiento que ha quedado demostrado ha visto que la planta pues vive, y lo importante es que quieren seguir haciéndolo a gran escala porque se ha demostrado y para ello necesitan financiación, ¿no? Sí, exacto. Esto al final es un proyecto autofinanciado por Inoceana, no contamos con una financiación externa, sino que somos nosotros intentando arrimar el hombro e intentando hacer algo mejor. Y como decías, el año pasado se hizo una campaña piloto en octubre, donde se trasplantaron unas 60 plantas de cebadal. Y bueno, hemos ido muestrándolas mensualmente o cada 2 semanas y ahí siguen, están viviendo. Así que este año ya se escaló un poco más el esfuerzo, se trasplantaron más plantas y la idea es hacerlo a gran escala y poder crear un impacto cuanto mayor mejor y ayudar a los ecosistemas marinos cuanto más lo posible. Muchas gracias, Alfredo, por atendernos y felicidades por ese trabajo que realizan. Muchísimas gracias, siempre un placer ayudar al medio ambiente. Bueno, pues las palabras de Alfredo Estíbaliz, muy importante ese trabajo que se está haciendo, que desconocíamos para muchos, pues este ecosistema tan importante que sirve para revitalizar los fondos marinos, algo que necesitamos en este momento, y vemos como en algunas zonas, como en San Juan, en Guía de Isora, ha desaparecido y que se puede revitalizar pues de esta manera de la que están haciendo con ese trasplante de las plantas. Pues sin duda una magnífica labor. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. Tiempo ahora en Buenos Días Canarias para la información deportiva. Vamos con balonmano. El Rocasa Gran Canaria se proclamó vencedor de la tercera edición del torneo internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte. El cuadro teldense demostró ser el mejor de los 4 equipos participantes y en la final se impuso al Madeira por 30-19. Se trata de la tercera vez consecutiva que el combinado Gran Canario se lleva este torneo veraniego. Por su parte, el Sonsamas de Lanzarote venció al Boden sueco este domingo por 27-25 y finaliza el campeonato en segunda posición con una única derrota. En baloncesto, enorme alegría para España con la selección femenina de 3x3. Se impusieron a Francia 11-19 y lograron el segundo galardón junto a la medalla de plata olímpica cosechada en los Juegos Olímpicos de París que consiguieron este verano. Vega Jimeno, exjugadora del Islas Canarias, anotó 5 puntos y capturó 4 rebotes. España dominó de principio a fin a su rival para conquistar su segundo título continental tras el logrado en 2021 y que corona, como indicamos, un sensacional verano para la citada Vega Jimeno, para Sandra Higueravide, Juana Camillón y Gracia Alonso de Armiño. Son las jugadoras del 3x3 español. Una mención para ese joven al que ven en la secuencia fotográfica de la agencia Reuters. El sueco Armand Duplantis superó su propio récord mundial de salto con pértiga por 1 centímetro, alcanzado los 6,26 metros durante la reunión en Silesia de la Liga Diamante celebrada en Polonia. Duplantis había establecido el récord mundial anterior en 6,25 durante la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, el pasado 5 de agosto, para conquistar la segunda medalla de oro consecutiva tras Tokio 2020. El atleta de 25 años consiguió batir el récord mundial por décima vez en su carrera. Otro escandinavo, el noruego Jakob Ingebrigtsen, batió el récord mundial de los 3.000 metros en la misma reunión de Silesia en Polonia. También le vemos en la secuencia gráfica de Reuters en una espectacular carrera que terminó con una de las marcas más antiguas del atletismo al imponerse en la prueba con un espectacular tiempo, 7:17:55, con el que pulverizó en más de 3 segundos la anterior plusmarca establecida por el keniata Daniel Komen en 1996 y que parecía imposible de superar. Y
Y en Fórmula 1, Lando Norris anima el Mundial de Pilotos con un triunfo claro en el Gran Premio de los Países Bajos. El británico se sobrepuso a una mala salida en la que fue adelantado por el ídolo local Mark Verstappen. Carlos Sainz protagonizó una gran remontada para acabar quinto. Fernando Alonso concluyó décimo. La llama paralímpica encendida el sábado en Stoke Mandeville, en el Reino Unido, cruzó el Canal de la Mancha para llegar a suelo francés ayer domingo. 3 días antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos, la portadora francesa de la antorcha llegó a Coquelles, Pays de Calais, a través del Eurotúnel. Como ven, el traspaso de la llama entre los portadores de la antorcha británicos y franceses tuvo lugar en medio del túnel. Ahora se multiplicarán 12 antorchas paralímpicas que serán portadas por unas 50 ciudades con 12 relevos que convergerán en París, donde la llama llegará el próximo 28 de agosto, este miércoles, para la ceremonia de apertura de estos Juegos Paralímpicos, cuya historia se remonta a 1948. Pues ojo, Estíbaliz, que llegan los Juegos Paralímpicos y también jornada de Liga en Primera División entre semanas, o sea que mucha actividad. Bueno, pues de todo ello estaremos pendientes, ya mañana nos lo cuentas. Como siempre, Gracias, buenos días. Antonio. Hoy se celebra el sorteo del cupón de la ONCE conmemorativo de los 25 años que cumplió Televisión Canaria el pasado 21 de agosto. Hace días que se viene vendiendo. Más de 50.000 cupones serán distribuidos en nuestras islas y con una de las vendedoras está nuestro compañero Michel Quintana. ¿Qué tal, Michel? Buenos días. Hola, saludos, muy buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Aquí los tenemos. Este es el número que durante los últimos días hemos ido enseñando, pero que hoy, este 26 de agosto, ya se pone a la venta. Son más de 5 millones de cupones en todo el país, porque este número conmemorativo de los 25 años de Televisión Canaria se va a vender en toda España, pero evidentemente tiene especial significancia aquí en nuestras islas, porque es el que conmemora el aniversario de la Televisión Canaria. Nosotros estamos con Rosa Paredes, una vendedora con la que ya estuvimos cuando recogió estos números desde correo y hoy los pone a la venta, pero Rosa, el número ya se ha vendido porque dice que el jueves, de hecho, los vendiste todos. Los vendí toditos. La verdad que sí, fue un éxito el cupón y la verdad que es un lujo que sea encima dedicado a ustedes, que son los 25 años de las Canarias. Mira, y hoy tienes aquí otros 60 números que se pueden agotar, pero eso no significa que se queden sin números los que vengan aquí. Estamos en pleno corazón de Triana, del barrio de Triana. Hay 60 aquí, pero puede haber muchos más, ¿no? Puede haber muchísimos más, tenemos muchos más compañeros. De hecho, si nos quedamos sin ninguno, pues directamente pedimos y también podemos usarlo por máquina. También podemos sacar cupones por máquina, sin problema ninguno. Nunca se agotan, hasta las 8 de la tarde. Eso sí, los que vienen por máquina evidentemente no tienen el dibujo del logo de la Televisión Canaria, que es un poco lo que a todos nos interesa, ¿no? Tener ese recuerdo de lo que es este conmemorativo de la Televisión Canaria. Los premios son los habituales, ¿no? Para un día como este. 500.000 euros a la serie y 35.000 euros a las 5 cifras. Luego está el reintegro, que tanto adelante como atrás, 2 euritos. Y Rosa, el lunes, después del fin de semana, ¿es un buen día para vender? Es uno de los mejores días porque la gente tiene el fin de semana, entonces aprovechan para mirarlos todos. Y de hecho, hay más ventas. Pues Rosa es uno de esos 300 vendedores que hay en todas las Islas Canarias donde se puede comprar este número de la ONCE. Recuerden, hasta las 8 de la tarde lo podrán comprar y no sé, ahí la gente le interesa lo que el símbolo que viene en cada día, muestra interés, hay gente que los colecciona. ¿Tú tienes anécdotas? Sí, tengo de hecho anécdotas de un cupón que salió con las papas arrugadas, que había un cliente que de hecho me dijo, oye, ¿me lo puedo quedar? Y tal. Y claro, si no está premiado, por supuesto, los colecciona. Eso y todo lo que salga de aquí de Canarias. Pues sí. Pues ese es el interés especial que tienen esos números, esos logotipos. Este es el nuestro, el que nos corresponde a nosotros. Los 25 años de Televisión Canaria se empiezan a vender desde ya, se pueden comprar hasta las 8 de la tarde, que es prácticamente la hora del sorteo, y lo pueden hacer en toda España, pero recuerden especialmente, lógicamente, aquí en las Islas Canarias, que es nuestro aniversario, los 25 años de Televisión Canaria.
Pues quien no lo haya hecho todavía está a tiempo de hacerse con uno de esos cupones conmemorativos del 25 aniversario de la tele, que me consta que a nuestros compañeros de Televisión Canaria tienen alguno por ahí, porque algunos de esos compañeros de vendedores de cupones se han pasado por nuestras instalaciones para vendernos y tener quizás ese recuerdo en nuestro poder. Gracias, Michel. Saludos, muchas gracias, buenos días. Y en este punto de la mañana abrimos tiempo de análisis en nuestra tertulia de prensa. Y ya saludamos en esta mesa de Buenos Días Canarias a Juan Carlos Acosta. Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días. María Sosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, si les parece, entramos ya en materia, porque el fenómeno migratorio será uno de los asuntos que marque la agenda de Pedro Sánchez en su vuelta al trabajo. El martes, primer Consejo de Ministros, e inmediatamente inicia una gira por varios países africanos. Una visita por Senegal, Mauritania y Gambia. El pasado viernes, aún disfrutando de sus vacaciones, se reunía en La Palma con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, con el fin de solventar los principales escollos con los que se ha encontrado la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para la acogida de menores migrantes en el resto de comunidades autónomas. Canarias no puede seguir soportando en solitario toda esta presión, ni los menores tienen que seguir viendo cómo su proyecto de integración, que es al que tienen derecho, se ve truncado. Ni soy optimista ni pesimista, el tiempo dirá finalmente cómo se termina abordando este asunto, pero sí estoy convencido, lo digo también por mi anterior responsabilidad institucional, que la única solución para que en el futuro esto no se pueda dar, aprendiendo del pasado, es que haya una modificación de la ley. Bueno, eso ocurría el pasado viernes, pero no hemos tenido tiempo de hablar de este asunto en nuestra tertulia de prensa. Por delante nos pilló este fin de semana. Pero ¿qué conclusiones, Juan Carlos, María, sacan de esa reunión, de ese encuentro mantenido en La Palma entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo? Hombre, todos los contactos que haya son positivos en cuanto a acelerar, porque aquí se trata de lo que se trata de agilizar ya, como sea, esta toma de decisiones, porque el problema, lejos de solucionarse en cuanto a lo que es la realidad geográfica y de diferencias de rentas entre los continentes europeos y africanos, crece y cada vez hay más información. Lo que está claro es que tienen que ponerse de acuerdo los partidos en el Estado español para llegar a una conclusión de la reforma de la ley de la extranjería, de extranjería, y afrontar esta reforma cuanto antes y llegar a medidas de sufragar los gastos de las autonomías para que acojan a menores, sobre todo, porque los demás son absorbidos por el tejido incluso productivo de Europa, que necesitamos migrantes para mantener, por ejemplo, las pensiones, ¿no? Pero lo que está claro es que Canarias tiene un problema específico en cuanto a su distancia del continente africano, menos de 100 kilómetros a Tantam, ¿no? Y al lado, Marruecos, y luego que tiene poblaciones, los africanos, los países africanos son muy poblados. O sea, solo los 3 países donde va el presidente del gobierno suman unos 25 millones de habitantes, de los cuales el 40%, el 50% son menores de 18 años. O sea, los números te llevan a decir, esto hay que tomar el toro por los cuernos, hay que prever, no a corto plazo, sino a medio y largo plazo, una realidad contundente que se manifiesta constantemente en nuestras costas y en esta llegada de migrantes. Ese planteamiento, ¿no? Lo que nos lleva es que tiene que haber un pacto de Estado que no se va a dar, porque Canarias tiene una necesidad con el tema de los menores. Coalición Canaria está pidiendo que se tenga en consideración las peticiones del PP, que lo que pide es una emergencia migratoria a nivel nacional, una emergencia de una España que está en ciertos sectores está deshabitada y quieren crear una emergencia migratoria, cuando lo que se está pidiendo es agilizar los trámites para poder desahogar a Canarias, a Ceuta y Melilla y en un momento dado a otros territorios fronterizos, porque esto puede fluctuar y situarse en otro punto de España que dé hacia la frontera, y lo que no se ve es una voluntad de hacerlo.
no se ve una voluntad. Lo que se utiliza es como tema político entre ellos, y luego está el gobierno de Canarias en medio, que no sé realmente dónde nos va a deparar, ¿no? Porque el gobierno de Canarias es el PP y Coalición Canaria. Aquí se hizo un pacto migratorio y cuando se llega a Madrid, se va a Madrid, se vota otra cosa. Ni siquiera se tuvieron la voluntad de votar, el debatir sobre la ley, ¿no? de esa modificación. Y al final lo que tú ves es que no les interesa. Al final lo que importa es el dinero que nos llegue. Pero es que nos llegue dinero. Estar ahí, que es lo que va a hacer también Sánchez en los países africanos. Va a ir a ofrecer el dinero, que por cierto, el último que ofreció con Ursula von der Leyen todavía no le ha llegado a Mauritania, que es lo que ellos van a exigirle realmente que cumplan, porque lo que en Europa va a hacer es dar dinero para contener, porque no van a hacer una política de regulación de toda esa inmigración que está llegando a Europa, y como tú bien dices, necesita la economía europea y la economía española, la mano de obra de parte de esa migración. Bueno. Dicho eso, la necesidad de Canarias son los menores, y no hay esa voluntad de ayuda o de voluntad de repartir esos menores, porque por medio ponen el tema político. Sí, esa es la cuestión. De todas maneras hay como cierta miopía en la política europea en cuanto a vislumbrar, a visualizar la situación, ¿no? Las proporciones. Ahora mismo el presidente del Cabildo de Gran Canaria está diciendo que los 50 millones que el gobierno de España va a dedicar a Canarias para ir de alguna manera solventando esta necesidad con los menores es, digamos, como que mínima, que es una... Bueno, la Unión Europea acaba de liberar ahora mismo 35 millones de euros para 5 países, entre ellos Nigeria, del Sahel, entre ellos Nigeria. Nigeria nada más tiene 200 millones de habitantes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Son limosnas, no son proporciones. Mientras no afrontemos el problema de una manera consciente, sabiendo que lo que hay aquí al lado es una economía de subsistencia, una economía pobre que busca por todos los medios salir, y no pongamos medios para realmente hacer políticas, ya digo, de medio y largo plazo, invirtiendo, regulando, formando, que tenemos medios para formar a la gente en plan online, universidades, lo que sea, crear mano de obra cualificada. O sea, mientras no seamos capaces de mirar la realidad de lo que está ocurriendo, todo va a ser ir sacando, ¿sabes? Poniendo parchitos. Será una semana en la que hablaremos mucho de migración, porque además esta semana se cumplen 30 años de la llegada de la primera patera a las islas, con la que quizás se abrió esta ruta atlántica mortal, la más mortal del planeta, y sin duda hablaremos de este asunto a lo largo de los próximos días. Pero vamos a cambiar de tema, además hablando precisamente de que esta mañana, antes de pasar al siguiente tema, a la Restinga llegaban 51 migrantes. Me dicen nuestros compañeros que está llegando una segunda embarcación a la isla del Meridiano. En un ratito conoceremos la última hora, y ahora sí que cambiamos de tema. Sin aún conocer los datos del mes de agosto, ya está siendo un verano de récord turístico. Las pernoctaciones hoteleras en Canarias crecen un 1,9% en julio, alcanzando casi 6,5 millones, y encadena 11 meses de crecimiento. También está siendo un verano donde no se escatiman gastos, porque se encarece el precio por noche de estancia. Muchos canarios buscan alternativas al no poder pasar sus noches de hotel, entre ellas está el ya conocido Day Pass. Existe una demanda que la oferta está cubriendo. Supongo se está viendo bastante desplazamiento los fines de semana de las personas que no han cogido vacaciones a las zonas del sur de la isla, concretamente en Gran Canaria. El sur de la isla los fines de semana de este verano han estado muy llenos, se ha notado sobre todo en las plazas de aparcamiento. O sea que es cierto que se está produciendo ese fenómeno y que la gente está yendo a pasar días concretos a establecimientos turísticos. Bueno, vacaciones más caras, pero esto no disuade a la gente a seguir cogiendo vacaciones, a pagarse algunas noches de hotel. También esos famosos Day Pass, pasar quizás una jornada en un hotel. Incluso ya hemos optado, quizás todos aquellos que ya no tienen ahorros, a volver a financiar sus viajes. La gente no quiere quedarse sin viajar o de coger vacaciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que con los sueldos que tenemos termina financiando los viajes, ¿no? Porque realmente no llega. Yo creo que estamos cogiendo ese momento después de la pandemia, que todo el mundo salió a viajar y todavía no ha regresado a casa, ¿no? Pero eso va a terminar un poco como volviendo a su sitio. Y en el caso de esta forma de celebrar, que está comentando, de los fines de semana, bajamos al sur a estar un día o dos,
realmente con el precio que tienen las habitaciones por noche, que son auténticos, han subido en un 10%, el precio está a manos de la clase media trabajadora canaria. La verdad que yo a mí es que los datos del turismo me vuelven loca. Me vuelven loca. Por un lado, hablan de que son el motor de la economía canaria, y tenemos por otro lado sectores del propio turismo, como son las Kellys, que trabajan de manera con unos salarios, no tienen ni reivindicaciones por parte de enfermedades y demás, y que no llega, ese turismo no llega, la ganancia de ese turismo no llega a la población, ¿no? Entonces nos están hablando continuamente de récord, de subida, de llegada de turistas, y al fin y al cabo no llega a la población. Y estos son datos que yo no sé de dónde los sacan realmente. Lo que sí es triste es que los que estamos aquí en Canarias con unos sueldos bastante paupérrimos no podamos disfrutar de un descanso en nuestra propia tierra, porque los precios de los hoteles están altos, salir fuera es caro, y financiar, como dices tú, aquellas familias que se lo puedan permitir. Porque realmente salirte de viaje 15 días para estar todo el año endeudado, yo no lo vería como un viaje. Bueno, son los datos que saca mensualmente el Instituto Nacional de Estadística. Los datos están ahí, hablan de precios cada vez más caros, de que estamos ante un verano de récord, y todavía sin conocer los datos del mes de agosto, Juan Carlos. Sí, bueno, la financiación de los viajes, yo recuerdo de gente de hace años que pedía préstamos para irse de viaje, ¿no? Lo que está claro es que lo que sí de alguna manera se ha generalizado es la movilidad, ¿no? O sea, la gente se mueve muchísimo, pero no estamos hablando solo de Canarias. Estaba viendo un vídeo de un pueblo de, no sé si era de Galicia, de la zona vaciada de España, que la gente para manifestarse cruzaba un paso de peatones para obstruir la carretera, para protestar por la cantidad de gente que había, ¿no? Es un fenómeno generalizado que hay que analizar en cualquier manera, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, María. Lo que está claro es que subiendo los precios de las habitaciones, las pernoctaciones, y la industria turística teniendo los ingresos que está teniendo, eso no se nota en la vida de los destinos turísticos, de lo que son la gente local de los destinos turísticos, ¿no? Bueno, quiero también destacar quizás la posición de los empresarios de la hostelería, de la restauración, porque muchos coinciden que están ante una crisis de clientes. No sé si es lo que aprecian ustedes, lo escuchamos. Eso ya tiene que tener ya 15, 20 mesas por aquí y otras 15 mesas por allá. Y sin embargo, mira la hora que es y no tenemos a nadie. Se nota el bajón a comparación al año pasado. La percepción que tienen ustedes, que pasan por distintos restaurantes o bares y lo ven completamente vacíos, y lo achacan quizás también a que la subida de los precios de la alimentación pues ha repercutido quizás a la hora de salir a comer, y que luego se vuelve a apostar de nuevo y con mucha fuerza otra vez por el todo incluido, ¿no? En los hoteles. Es que esos paquetes de todo incluido que retiene al turista dentro del establecimiento no salen fuera. Es que al final esa ecotasa que no queremos cobrar por venir al destino turístico, se la están cobrando otros a los turistas que están viniendo, y se está llegando a las compañías, a la industria turística, como tú estabas hablando antes, y sobre todo a la hotelera, que si fíjate tú, estamos a finales de agosto, se está terminando un poco lo que es las vacaciones de familia, ¿no? Porque todo el mundo suele viajar entre julio y agosto, y se está terminando, y que no tengas en los bares, no haya presencia de turistas, ya te viene a decir que esa subida de precios lo que hace es que el turista gaste dentro del hotel y no salga. Pero paralelamente también nosotros íbamos mucho también a restaurantes, ¿no? Íbamos, todo el mundo salía bastante. El tema de la inflación, el tema del alza de precios también hace que los restaurantes... Pero es que ahora se está moderando. O sea, se está moderando, pero los sueldos no han subido. No se corresponde pero los sueldos no han subido, y entonces la gente se lo piensa mucho para salir a... El tema es que la industria turística está creando una maquinaria donde el turista va al todo incluido, lo tiene todo dentro del hotel, cada vez sale menos,
Y esto es una modalidad que se viene generalizando y que se nota después en el tejido empresarial a nivel de las empresas auxiliares del turismo, que no hay tanto consumo como antes, ¿no? Salvo en sitios concentrados de copas por las noches y tal, todo lo que era la oferta de restaurantes se la puede permitir a lo mejor poca gente que sí viaja, ¿no? Y que viaja ya con un paquete cerrado de todo incluido, ¿no? Son fenómenos que hay que ir buscando la manera de que salgan adelante, pero también viendo la posibilidad de que la gente tome nota para saber en lo que invierte y en lo que no invierte. Sí, pero un sector que tiene un número de ocupados de 57.000 y pico personas en Canarias y que está generando empleo, se está creando, está creciendo, y resulta que no hay turistas sentados en los restaurantes, hay algo que no cuadra. O sea, si te estás expandiendo, si está creciendo, porque realmente lo que el turismo, hombre, vamos a recibir 18 millones, se estima 18 millones de visitantes. Todas esas personas... Sí, María, pero también la gente compra en los supermercados, la gente viene a viviendas vacacionales, el tema cada vez está más concentrado en esto. Puede que esté cambiando los hábitos. Están cambiando los hábitos. Entonces, de eso también habla la patronal, de cómo han cambiado los hábitos tras la pandemia, y eso ya se está notando también en distintos datos que van cambiando, incluso las encuestas del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, antes precisamente María Sosa hablaba de las camareras de piso, y agosto comenzaba con un acuerdo de gobierno, patronal y sindicatos para reformar el sistema de pensiones, y entre las novedades se barajan nuevas opciones para la jubilación anticipada. Entre esas opciones no está la tan ansiada reivindicación del colectivo de las Kellys. No podrán jubilarse a los 58 años porque siguen sin estar incluidas en la conocida como categoría de trabajo penoso. Hay compañeras que no llegan, es imposible llegar a esa edad con unas cargas de trabajo como las que tenemos, imposible. Entonces se van tienen varias bajas, y entonces cuando llegan a un tribunal médico pues les dan una incapacidad, una pensión por incapacidad, pero normal, no laboral, y llevas muchos años trabajando. Precisamente ayer las camareras de piso se manifestaban en Barcelona, hablaban ya de décadas de reivindicaciones que no llegan a un tipo de solución, donde seguimos asistiendo a récord de turistas que nos visitan y sin embargo ellos siguen con la misma precariedad laboral. María, Juan Carlos. A mí me parece, de verdad, fíjate que en las movilizaciones del 20 contra la masificación del turismo, realmente si hay un sector que vienen demandando las consecuencias de esa masificación, son las Kelly, que llevan años hablando de la carga de trabajo que tiene, que son números de turistas, que cada vez tienen más camas, que más habitaciones que atender, la forma de comportarse de esos turistas también, que habría que ver si es calidad o no ese turista que llega y que destroza la habitación y que deja eso como de aquella manera, ¿no? Es un sector como el de las Kelly, ¿no? Y vuelvo a retomar lo que estaba diciendo antes, o sea, un sector como el turístico, que España vive de eso, que en Canarias depende de la economía tanto del turismo, ¿cómo es que no se ha preocupado de que todos los estratos que dependen de ese sector esté bien protegidos laboralmente, y sobre todo con estas señoras, que son las que están en tu habitación con tus cosas, en el hábitat que tú te encuentras cuando te vas a quedar. Aparte de eso, cuando ellas se jubilan, ¿cómo se quedan esas personas? Con problemas, con dolencias crónicas, de articulaciones, de lumbares y demás. ¿Por qué no se las valora? Porque es un trabajo de mujeres. Porque al peón de la construcción se le reconoce todo ese tipo de enfermedades vinculadas a su sector, pero a las Kelly no. ¿Por qué? Porque es un sector que está vinculado, es un trabajo que está vinculado a la mujer, y eso es como de segundo orden. Entonces, yo creo que ya de explotaciones, de abuso, yo creo que sabemos de dónde viene, cómo se puede evitar. No me digas tú a mí que tener a tus empleados beneficiándose de los beneficios que está recibiendo tu empresa no te hace a ti más grande. Es que hay que cambiar esa mentalidad por parte del empresario. Y yo lo siento mucho por estas señoras, pero realmente que lo tienen difícil en un país como España. Juan Carlos. Luego, lo que apunta María al tema de la discriminación
laboral porque son mujeres es increíble, ¿no? O sea, todavía seguimos con ese lastre, ¿no? Yo creo que es un fenómeno lamentable, o es una coyuntura, o es una situación lamentable, ¿no? O sea, y además echo de menos que la propia patronal turística no sea la que lleve la bandera, el estandarte de dar calidad a sus empleados, y sobre todo las Kellys que se desloman, nunca mejor dicho, porque es un trabajo realmente incómodo, ¿no? Y además a destajo, y están muy explotadas, y luego que no tengan que son condiciones de trabajo físico, no tengan esa prejubilación que tienen otras actividades como los bomberos, bueno, ya tú lo has dicho, María, parece increíble con todo lo que se ha batallado, con todo lo que hemos oído, que todavía no se tomen decisiones decididas respecto a este sector laboral de una industria importantísima en España, que es el turismo, y ya digo, echo de menos que sea la propia patronal turística, que está ganando mucho dinero, la que abogue y vele por el bienestar de sus empleados, y que dignifique su actividad. Bueno, lo que ocurre es que esta situación obliga a muchas camareras de piso a jubilarse o irse del trabajo antes de lo previsto. No llegan a cotizar lo suficiente y por lo tanto entran incluso en una precariedad económica a la hora de poder llegar a su vejez en unas condiciones dignas, ¿no? Sí, imagínate, luego llegar también con esas patologías que estamos hablando. Es que, o sea, nosotros podemos tener una profesión que dices tú, bueno, me quiero jubilar, cuando llegue la jubilación voy a hacer esto. Estas señoras que piensan, o sea, yo me voy a jubilar y me voy a sentar en el sillón de mi casa. Luego lo que comentaban también, un trabajo en el que el 71% de las mujeres van dopadas a trabajar. O sea, es como si nosotros dijéramos, vamos todos los días a trabajar y me tengo que tomar un par de pastillas para sentarme aquí a trabajar. Es lamentable. Es que es lamentable. Y estamos hablando que estamos en una legislatura, ya llevamos 2 progresistas de izquierda, con partidos que se supone que están por la labor de favorecer las condiciones laborales. ¿Qué pasa con esta señora? Pero es que yo no lo termino de entender, de verdad. Es una cuestión que no se entiende, y en cuanto, ya digo, a todo el tiempo que se viene, que venimos oyendo hablar de esto y que está sobre la mesa, no solo en esta legislatura, en las anteriores, pues no se entiende, absolutamente no se entiende. Y luego lo que decían ustedes, luego el retiro que tienen por ya circunstancias físicas, que tienen que vivir ya en la marginalidad económica, laboral, con familias y tal, ¿no? Es una situación muy dura que no se entiende en nuestro país hoy en día, ¿no? Bueno, vamos a otro tema. Un día más miramos a Venezuela. Además, todas las miradas están puestas hoy en el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. Acudirá este lunes a declarar ante la Fiscalía controlada por el chavismo. El Ministerio Público lo acusa de conspiración por la publicación en una página web de las actas de votación. Tiene más detalles Lila Banorio desde Caracas. Buenos días, Canarias. En Venezuela, a las 10 de la mañana, hora Caracas, está prevista la citación del opositor Edmundo González Urrutia en el marco de una investigación penal por la publicación de actas presuntamente forjadas en la página web Resultados con VZLA. Se desconoce si González Urrutia asistirá, pues está en la clandestinidad desde hace un par de semanas. Mientras tanto, continúa el acoso a dirigentes opositores y también a periodistas. Este fin de semana fue detenido junto con su esposa, un activista opositor que participó activamente en la organización de testigos para el 28 de julio. Ayer en la tarde era allanada la vivienda de la periodista Carmela Longo, quien fue detenida y será presentada este martes acusada de delitos de terrorismo. Con ella ya son 12 los periodistas y trabajadores de la prensa que a la fecha están tras las rejas. Yo pido para mi hijo la libertad, porque él es inocente de todo lo que se le está acusando. Señor presidente, por favor, le pedimos, le pido en nombre de todas esas madres que tienen sus hijos inocentes, ayúdenos, por favor. Bueno, pues estaremos muy pendientes de si acudirá a esa cita el líder opositor, Edmundo González. Lo más lógico, lo que se espera es que no lo haga. Se ha mantenido oculto durante todo este tiempo. ¿Y eso qué conllevaría? Pues me imagino que será apresado también, ¿no? Juan Carlos, María. Bueno, y yo si soy él tampoco me presentaría, porque ya los cargos le van sumando y evidentemente van a por él, literal. Es decir, Maduro está utilizando haciendo su estrategia, que ya la empezó desde el 28 de julio, que es la de utilizar esos tiempos que tiene para llegar un momento y utilizar la fuerza.
cuando ya vea que todo está ya preparado para ello, ¿no? Porque aquí, desde el 28 de julio que fueron a votar los venezolanos, lo que hay claro es que hay unas elecciones que, si tienen dudas de fraude, lo menos que se puede hacer es esclarecer esas dudas. Está claro que el chavismo está muy bien incrustado en todas las estructuras del Estado y maneja principalmente las instituciones. Entonces, ¿de quién fiarse? ¿De la oposición que dice que es un fraude? ¿De ellos que dicen que no es un fraude? Al final nos encontramos que hay una democracia ahí secuestrada, una democracia que no es democracia, porque hasta esa señora diciendo señor presidente, suelta a mi hijo, que ni siquiera se dirige a la justicia, no se dirige a vamos a buscar un buen abogado para sacar a mi hijo o sea, se dirige al presidente de la nación para que saque a su hijo de la cárcel, lo que demuestra que la mentalidad o la forma de vivir en Venezuela es que eso es una autoridad, un autoritarismo. Y yo lo siento mucho por ellos, pero esto no tiene viso de solucionarse pronto. Nosotros los canarios estamos muy vinculados a Venezuela. Quien no tuvo un familiar en Venezuela, mucha gente se fue a Venezuela y volvió en la época en que Canarias era bastante pobre y trajo dinero y creó empleo y tengo muy buenos amigos venezolanos como todo el mundo, pero en Venezuela habría que aplicar el dicho de la máxima esta de entre todos la mataron y ella solita se murió. O sea, la democracia en Venezuela, yo me acuerdo de la época de Carlos Andrés Pérez, de Caldera, siempre ha sido bastante ruda. Siempre ha habido una gran confrontación, ¿no? Es un país que salvo en la época de guerra en Europa y tal, que fueron los graneros con Argentina y demás. No, lo que quiero decir es que si no hay diálogo, no hay respeto político, no hay un parlamento representativo, no hay una democracia de verdad, estamos jugando a los bandos, estamos jugando a la confrontación pura y dura y aquella rebelión en las calles, ¿no? Que yo me acuerdo que Caracas era una ciudad donde se decía que era muy insegura, pero de décadas atrás, ¿no? Que por unos tenis a lo mejor te daban un tiro, ¿sabes? O sea, que es algo que viene de atrás y que hay que buscar la manera, los propios venezolanos, pero también los países amigos, como lo está haciendo Lula en Brasil o lo está haciendo el presidente de Perú, de ir indicando el camino del respeto a los derechos de los demás y a la democracia en sí, a la alternancia política y a los principios de cada uno, mediante el diálogo, mediante el parlamento, mediante las estructuras democráticas, ¿no? El caso Esto es lo que está fallando. Con el paso de los años hemos visto que cada vez se celebra o hay ciclos electorales en Venezuela, siempre hay una presión internacional que intenta mediar en este conflicto, sin embargo, llegan unas nuevas elecciones y nos encontramos con el mismo panorama, ¿no? Sí, pero en este caso, hasta en las últimas elecciones había como una aceptación por lo que decían los observadores externos, pero es que ahora los observadores externos ya no están tan por la labor. Es que si te das cuenta lo que está pasando en Venezuela pasa en otros países también, y es la lucha por defender la democracia. Uno las defiende o se hacen palabras de... En Europa está pasando también. Sí, y Estados Unidos lo mismo, o sea, hay como... una lucha sobre si defender la democracia, que ya les digo yo que la democracia es el peor de los males que hemos encontrado para entendernos. El mejor de los males. Sí, perdón, el mejor de los males para entendernos entre nosotros. Y dicho esto, ese enfrentamiento por querer utilizarla para unos o para otros sin tener en consideración los valores democráticos, que es la separación de poderes y caminar siempre, porque date cuenta que estos países también han vivido a la cola de Estados Unidos, y Estados Unidos ha demostrado y está demostrando, y con las próximas elecciones lo veremos, si realmente tiene una democracia consolidada o no la tiene. No, precisamente creía que te ibas a referir al tema de Estados Unidos también entrando en la política de los países sudamericanos, porque, bueno, eso siempre porque Venezuela es el país con mayor depósito de petróleo que hay. Claro, o sea, claro, una nación que tiene que todo el mundo le interesa por otros motivos. Por esto se crean también estas controversias en cuanto que Estados Unidos ha manejado Sudamérica como su patio trasero, ¿no? Con Panamá, y todo esto tiene que ir a una gran, no sé, a una nueva visión honesta de en qué mundo vivimos, para sacar conclusiones y empezar a construir en vez de destruir, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, veremos qué ocurre con el
Edmundo González en esa cita a declarar por parte de la Fiscalía venezolana. Le agradecemos a María José y Juan Carlos Acosta que nos hayan acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Hasta una próxima ocasión. Buenos días. Buenos días. Y seguimos el repaso internacional, ahora en Oriente Próximo, donde aumenta el temor a que la creciente escalada entre Israel y la milicia Hezbollah lleve a una guerra en la región. Lo advierten países como Estados Unidos o Jordania, que ya trabajan para rebajar la tensión. Desde la Unión Europea hablan de un punto crítico de peligrosidad. Es el mayor ataque del ejército hebreo sobre el Líbano desde que comenzó la guerra en Gaza. Hezbollah's ongoing aggression risks dragging the people of Lebanon. Un centenar de aviones de combate han comenzado a bombardear posiciones de las milicias proiraníes en el sur del país. Las fuerzas israelíes han destruido miles de lanzaderas de Hezbollah, que a su vez ha atacado a Israel con decenas de drones y explosivos. Las consecuencias han sido limitadas. Un soldado ha fallecido, hay 2 heridos y varias viviendas han sufrido daños. Esta granja de pollos, situada al norte de Israel, también se ha visto afectada. Netanyahu ha reunido a su gabinete de seguridad y ha dejado claro que este no es el final de la historia. El líder de Hezbollah ha declarado que el ataque es la venganza por el asesinato de uno de sus líderes y que habrá más represalias. A pesar de que las negociaciones para un alto el fuego continúan en el Cairo, el temor a que el conflicto se extienda es cada vez mayor. Países como Estados Unidos o Jordania ya trabajan para rebajar la tensión. Mientras Israel intercambia fuego con Hezbollah en la frontera norte, un asedio en Gaza que continúa, los bombardeos generalizados junto con un estricto bloqueo a la ayuda que fluye hacia el territorio han llevado a una espiral de crisis humanitaria. Este domingo el ejército hebreo ha ordenado a miles de palestinos que evacúen de nuevo el centro de la franja. Y en Rusia, 5 civiles han muerto en la región fronteriza de Belgorod. Las autoridades de Moscú culpan a Ucrania del ataque. Mientras en el Donbass siguen los trabajos para tratar de localizar a un periodista de la agencia Reuters que está desaparecido, se alojaba en un hotel de Kramatorsk alcanzado por un proyectil ruso. Otros 3 periodistas están hospitalizados. En Alemania, la policía ha detenido al autor del apuñalamiento múltiple en Solingen que causó la muerte a 2 mujeres y un hombre la noche del pasado viernes y heridas graves a otras 8 personas. El joven de 26 años se entregó a la policía y confesó el crimen. El juez de instrucción ha ordenado su ingreso en prisión acusado de asesinato y pertenencia a organización terrorista. El sospechoso llegó a Alemania en 2022 y obtuvo un permiso de residencia temporal tras evitar su deportación. Pocos han podido acercarse a rendir homenaje a las víctimas. Militantes antifascistas han rodeado el memorial y han llenado las calles de Solingen de manifestaciones. Los manifestantes han jugado al ratón y al gato con la policía e incluso algunos han estado a punto de llegar a las manos. El multimillonario ruso Pavel Durov, creador de Telegram, fue detenido este sábado a las afueras de París en el marco de una investigación policial por la falta de colaboración de la plataforma para acabar con los delitos que se producen en ella. Las autoridades judiciales francesas autorizaron su detención al considerar que la aplicación de esta plataforma de mensajería permite todo tipo de actividades delictivas como redes de pederastia, tráfico de drogas, crimen organizado, promoción del terrorismo y que Durov antepone la libertad y la falta de control en su plataforma a la persecución de estos delitos. Inundaciones repentinas en el Gran Cañón del Colorado, en Estados Unidos, que obligó a la evacuación de numerosas personas. En este helicóptero de la Guardia Nacional estadounidense que acabamos de ver aterrizando fueron evacuados turistas y miembros de tribus indígenas de la comunidad Havasupai debido a una inundación repentina del Gran Cañón. También se llevaron a cabo labores de búsqueda aérea, terrestre y con vehículos de rescate en la confluencia del arroyo Havasu y el río Colorado. Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, por el momento también se ha informado de una víctima mortal debido a estas grandes inundaciones.
Unos minutos para la publicidad y a la vuelta seguimos ya en el tramo final de este Buenos Días Canarias con más contenido. Aquí les esperamos a la vuelta. Buenos días, Canarias. Aquí continuamos, 9:45 de la mañana de este lunes 26 de agosto. Nos vamos ahora al sur de Tenerife. La autopista ha perdido una de sus estructuras por unas obras de enorme calado para reducir los atascos de tráfico. El puente que cruzaba la TF1 a la altura de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona, fue demolido la madrugada de este domingo y solo queda de él los escombros. Ahí está María Herrera. Buenos días. Bueno, ¿con qué imagen te has encontrado? Buenos días de nuevo, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Pues nos hemos encontrado a esta hora de la mañana pues que no hay puente ya en este punto de la autopista del sur. Ese puente que se ha demolido, 40 metros de largo, 10 de ancho. Una imagen donde podemos ver pues cómo a esta hora de la mañana no tenemos puente en este punto. Importante, esas obras que se llevan a cabo y que están dentro del tercer carril de la autopista del sur para aliviar los atascos, mejorar la circulación en esta zona de la isla donde hay importantes retenciones. Una imagen muy llamativa, la que dices, la que se vivió en la madrugada del domingo en esta zona. 20 camiones y maquinaria que estuvieron trabajando, más de 50 operarios. Se tuvo que colocar, Estíbaliz, pues 1 metro de espesor de tierra para cuando cayeran esos escombros al asfalto y que no dañaran esta zona del pavimento en este lugar de la autopista del sur de la isla de Tenerife, en la TF1, unas obras muy importantes, sobre todo para evitar esas retenciones. Y hasta hora de la mañana, pues esa imagen que ha cambiado mucho con respecto a la pasada semana. Ya tenemos con nosotros a Tomás Cruz, que es encargado de esta obra de la TF1 de Chafiras Oroteanda. Buenos días, Tomás. Hola, buenos días. Bueno, lo que se vivió en la madrugada del domingo, importante sobre todo por ese despliegue de personal que tuvo que trabajar para que todo saliera bien, desviando el tráfico, y no solo eso, sino la imagen, ¿no? Muy llamativa. Sí, claro, y el tema fundamental es la seguridad, ¿no?, de la gente, que había mucha gente alrededor de las máquinas, con lo cual muy complicado, la verdad. Pero gracias a Dios salió todo bien, que es lo fundamental. 50 operarios que estaban en ese trabajo. ¿Cómo fue la demolición del puente? Pues fue, dentro de lo que cabe para nosotros que estábamos trabajando, ni nos lo esperábamos, porque nosotros teníamos la opción de cortar 2 días seguidos y no fue así. Como puedes ver, en una noche nos lo hemos cargado literalmente, ¿no? Muy bien, la verdad que para nosotros muy bien. Ahora los restos que nos quedan son los restos del hierro con el hormigón, que eso es un trabajo previo ahora porque hay que separarlo y no se puede cargar. Pero en definitiva la verdad que estamos muy contentos porque salió muy bien y sobre todo que no hubo ningún incidente de ningún tipo. Un puente que está montado, otro que hay que montar, y lo que va alrededor es una rotonda de 120 metros de diámetro. Esa es la idea. Aproximadamente, sí. Ahora el cuidado que conlleva este tipo de obra, como puedes ver, es el tema peatonal. Por aquí circula mucho tráfico, circula mucha gente, entonces claro, ahora empieza lo difícil, digamos, ¿no? Vemos mucha gente caminando también por esta zona, de momento en obras, pero ya está establecido. A falta de quitar pues toda esta zona de tierra, ya estaría la zona peatonal prácticamente que lista. Sí, normalmente los pasos que tú ves ahora, a falta de pavimento y a falta de alumbrado, vallado definitivo, prácticamente se quedarían igual que están prácticamente. ¿Confías en que esto va a hacer que haya menos colas en este punto, con tantas retenciones? ¿Será efectivo? Bueno, hombre, siempre se espera que van a hacer mejoras, aunque tenemos que ser conscientes de que toda obra conlleva pues un perjuicio a todos los ajenos, porque todos queremos que salga todo bien, pero todos queremos que no tengamos los atascos que tenemos ahora con las obras, ¿no? Es una obra muy complicada. Muchas gracias, Tomás, por atendernos. Pues nada, gracias a ustedes.
Bueno, pues los trabajos, Estíbaliz, que continúan a esta hora de la mañana. Hay que retirar esos escombros de la autopista. Una obra está de la autopista del sur que va con retraso. Ese plazo de ejecución del tercer carril, esos 30 meses, 21 millones de euros, que es lo que se ha adjudicado para realizar esta obra. El objetivo, mejorar la movilidad. Así que esperemos que en los próximos meses pues tengamos ya una imagen muy diferente y que podamos ver al menos pues cómo se va formando ya esta rotonda aquí en la TF1. Bueno, pues ya tendremos tiempo de acudir a ese rincón de la autopista del sur de Tenerife para ver cómo evolucionan los trabajos y si sobre todo se cumple ese objetivo de reducir esos atascos en esa zona de la isla. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. Si ahora abriera su despensa, ¿cuántos productos son de marca blanca? Bueno, seguro que más de la mitad. Eso es al menos lo que dice un estudio sobre consumo. El 58% de los alimentos que compran los españoles son ya de marca blanca. ¿Por qué? Pues se lo preguntamos a Raúl Alonso, que es secretario de la Unión de Consumidores de España en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Casi alcanzamos ya el 60% de la marca blanca en nuestra despensa. No sé si este dato se había alcanzado con anterioridad. Yo creo que no. Se ha ido incrementando en los últimos años, además de una forma muy importante, y estamos ahora en un pico. No sabemos, aunque la tendencia parece que es seguir creciendo esa imposición de las marcas blancas. ¿Son generalmente más baratas? ¿Qué busca quizás el consumidor a la hora de decantarse por este tipo de productos? ¿Va en esa franja de calidad-precio? Pues realmente no. Vamos a ver, el tema de las marcas blancas es un tema muy complejo y vamos a ver si logramos explicarlo brevemente. Inicialmente, cuando entra una marca blanca, esa marca blanca evidentemente entra con un mejor precio que sus competidoras, ¿vale? Pero una vez que se sitúa en el mercado y que además elimina del mercado a competidoras, ya no tiene ese buen precio. Lo que hace, vamos a poner un ejemplo. La distribución alimentaria en términos generales está en manos de muy pocos, o sea, es un oligopolio. Los distribuidores alimentarios tienen gran cuota de mercado. Entonces, si yo soy una cadena de supermercados, lo que le digo es a la marca X de galletas que me fabrique para mí unas galletas muy similares a las suyas, que las empaqueto además de una forma muy similar, pero bajo mi marca blanca y las pongo en mi estantería a mejor precio que las competidoras, entre ellas la que me fabrica la marca blanca. Vale, hasta ahí se me entiende, ¿no? Vale. Una vez que el consumidor ve esa marca blanca, ve que es una buena galleta, tiene mejor precio, pues empieza a consumirla. Y en el momento que esa galleta adquiere una cuota de mercado importante por su mejor precio, ese supermercado lo que va haciendo es dejando de comprar a las competidoras, de tal forma que normalmente al final la oferta se reduce a esa marca blanca. ¿Qué sucede? Pues que al final el consumidor no tiene más remedio que comprar la marca blanca y esa marca blanca ya no está en competencia de precio con otros productos porque no está en competencia y por lo tanto está en un precio normal de mercado. ¿Y esto además qué significa? Pues que el productor de la galleta, ¿por qué le hace la marca blanca? Pues porque tiene una cuota de mercado muy importante esa cadena de supermercados y por lo tanto es una forma de vender. Pero al final, cuando su marca acaba desapareciendo, se ve esclavizado precisamente a esos distribuidores y le convierten en un productor pues casi en exclusiva para esa marca blanca. Uh-huh. Y el supermercado o el hipermercado, al final, ¿qué gana? Pues gana, por un lado, que gana la parte de beneficio de la producción porque le impone al productor precio, le impone al consumidor el producto. Si vamos a cualquiera que compruebe cualquier gran cadena de supermercados verá que la referencia de marcas se ha reducido drásticamente y que ese volumen, como estamos diciendo, de marcas blancas se ha elevado enormemente, gana toda la trama comercial y por lo tanto al final es un negocio enorme que esclaviza a productores y a consumidores. Raúl, ¿y qué empresas se esconden detrás de esas marcas blancas? Porque tendemos a pensar, y ha sido algo que hemos creído en los últimos tiempos, que se esconden marcas líderes, pero luego he estado leyendo que solo un 4% de productos de marca blanca son producidos por compañías líderes. Claro.
hay de todo, pero la mayoría no son compañías líderes. Entonces, hay algunas que sí, pero la mayoría no. Y el problema es que muchas veces es difícil identificar quién es el productor. Estamos viendo que muchas veces se etiqueta como envasado para en la cadena de supermercados, pero no aparece quién es el productor. A veces podemos saberlo, pero haciendo una labor de investigación a través de los registros sanitarios, etcétera. En realidad, esto que parecía una buena invención y un beneficio para el consumidor es un absoluto desastre, por mucho que se diga. Y ya digo, al final precisamente ese intermediario, ese supermercado, hipermercado intermediario, es el que se queda con prácticamente el beneficio de todo el mercado y además impone al consumidor cuál es la forma de consumo y los productos que tiene que consumir. Si yo, ya digo, voy ahora a hacer una compra en todo el mundo, no quiero decir nombres, pero todo el mundo tenemos en la cabeza ahora varios nombres de supermercados, de cadenas de supermercados o hipermercados en las que compramos y evidentemente veremos cómo, por ejemplo, el ejemplo de las galletas, se ha reducido drásticamente la capacidad de elección entre diferentes tipos y marcas y prácticamente la gran mayoría de la oferta ya se basa en la marca blanca del propio supermercado o hipermercado. Por lo tanto, ¿y qué sucede? Que me fijan el precio que ya no está en competencia y por lo tanto no es necesariamente más bajo y al productor al final tiene una dependencia absoluta de esa marca blanca para poder subsistir. Bueno, ha sido una clara explicación la que nos ha llevado a cabo hablando de cómo ha sido la implantación y la evolución de las marcas blancas. ¿Alguna advertencia para el consumidor, Raúl? El problema el problema es al final que uno compra en el mercado que tiene. O sea, no tenemos capacidad o es una capacidad muy limitada porque se requeriría una mente colectiva de los consumidores que es muy difícil de conseguir y tener medios para poder precisamente aunar esfuerzos del conjunto de los consumidores para poder cambiarlo. Porque realmente cuando yo cojo mi carrito o mi bolsa para ir a comprar, compro lo que tengo ofertado. No puedo, por ejemplo, y vuelvo a decir las galletas. Voy a poner un ejemplo personal, a mí me pasa. Yo era consumidor de una galleta que me gustaba mucho, galleta que empezó a fabricar para una marca blanca y que ha acabado desapareciendo como marca. Y la galleta de marca blanca ya no tiene nada que ver, pero ya no encuentro la otra galleta. Entonces, yo cuando voy al supermercado tengo que comprar la galleta que me ofrecen, de las pocas referencias, porque eso es un tema muy importante. Cualquier observador, cualquier consumidor que haya observado las ofertas de supermercados y hipermercados verá que el número de referencias, y vamos a seguir con el ejemplo de las galletas para no cambiar, si antes me ofrecían, por poner un ejemplo, 15 variedades y marcas de galletas, ahora tengo 3. Pues Raúl Alonso, secretario... Y frente a eso, dime, sigue. Frente a eso el consumidor es muy difícil, Estíbal, es muy difícil la actuación porque realmente no es que en otro sitio lo logre, es que el mercado está prácticamente unificado, es un oligopolio que funciona extensivamente en todo el territorio. Bueno, pues nos ha quedado bien claro. Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores de España en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, como siempre, por resolver las consultas que se hacen los consumidores. Buenos días. Muchas gracias, un saludo. Bueno, y volvemos a la Isla del Hierro porque a esta hora Salvamento Marítimo traslada hasta la Restinga a un grupo de migrantes rescatados cuando viajaban en una embarcación. María Fernández, ¿qué datos tenemos hasta ahora? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Así es, a esta hora ya están de camino a este puerto de la Restinga. Se trata de una embarcación con alrededor de unas 155 personas en su interior. Al parecer la embarcación tenía problemas, está entrando agua, pero estaremos muy pendientes aquí de esa llegada. Daban el aviso esta madrugada cuando la Salvamar Adara salió a su rescate. No lo encontraron durante toda la noche y sí encontraron esa embarcación con 51 personas que llegó sobre las 4 de la madrugada hasta aquí, hasta el puerto de la Restinga, todos en aparente buen estado de salud. Ha sido una semana complicada en esta ruta migratoria con 2 fallecidos y en lo que llevamos de año ya, más de 12.300 personas han arribado a las costas herreñas.
Pues gracias, María, por esa última hora. Estaremos muy pendientes en los próximos servicios informativos. Buenos días. Muy buenos días. Y cambiamos radicalmente de asunto porque hacerse una foto hoy en día es un acto casi diario para gran parte de la ciudadanía. Ahora vamos a viajar a una época donde hacerse una foto era todo un acontecimiento. Viajamos al siglo XIX para conocer cuál era la fotografía más antigua que se conserva realizada en Gran Canaria. Michel Quintana, ¿cuál es esa foto? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Pues sí, hace poco había un estudio que decía que solo en vacaciones nos hacíamos 500 fotos al día. Nosotros vamos a viajar, como decías, a mediados del siglo XIX, donde muchísima gente, pues en toda su vida no se hacía ninguna foto. Eran fotografías que solo se podían hacer aquellas personas que tenían mucho dinero. Y nosotros vamos a conocer la primera fotografía que se realizó por un fotógrafo canario aquí en nuestras islas. Y para explicarnos toda la historia de esa fotografía estamos con Gabriel Betancor Quintana, que es doctor en Historia Moderna y Contemporánea, especialista en fotografía. Estamos aquí en la sede de la FEDAC y nos va a hablar un poco de esa primera fotografía que se hizo en Canarias, 3 de marzo de 1848, a una familia de Santa Brija, que evidentemente eran los que tenían dinero. ¿Cuál es la historia en torno a ese daguerrotipo, que era el nombre concreto de esa foto? Efectivamente, buenos días, Canarias. Aquí en el Archivo de Fotografía Histórica de Canarias conservamos 1.200.000 fotografías relativas de valor patrimonial relativas a Canarias, de las cuales unas 450.000 están disponibles en fotosantiguascanarias.org. Bien, de ese 1.200.000, estas son las más antiguas, estas que ustedes pueden ver aquí. Llamó la atención, son positivos directos de cámara, es decir, eso significa que lo que sacas la cámara es lo que al final obtienes. Hay 3 tipos: daguerrotipo, ambrotipo y ferrotipo. Se distinguen en el tipo de soporte. El daguerrotipo, por ejemplo, yo les muestro aquí que es la fotografía, es el primer daguerrotipo realizado por un fotógrafo canario, un tal Luis Inglot, cuya familia llegó en la primera mitad del siglo XIX a Canarias desde Malta y estableció su almacén comercial en la calle Canalejas, que hoy lleva ese nombre. En la primera Feria Internacional de la Industria y el Comercio de Gran Canaria en 1848 presentó estos daguerrotipos realizados en este caso a familias acomodadas de Santa Brígida, en este caso Juan Sarmiento y María Rodríguez, el 3 de marzo de 1848, como decías tú antes. Y eran estas familias porque al cambio tú has hecho el cálculo, ¿cuánto saldría esta fotografía? Miren, hoy nos tiramos fotos como dislocados, ¿no? Pero en aquella época no era así, ¿no? El equivalente a día de hoy de lo que costaba por aquel entonces hacerse un daguerrotipo es de 1.200 euros. ¿Alguien pagaría 1.200 euros por un buen retrato? Esa foto, lógicamente, Gabriel, era casi un objeto, una joya, ¿no?, dentro de la casa, y de hecho se presentaban de esta forma en este álbum con pan de oro. Sí, efectivamente. Fíjense que es un objeto complejo. Tiene madera, cuero, terciopelo, pan de oro, y después el daguerrotipo, como todo en la vida, se puede ver en positivo. ¿Lo estás viendo en positivo? Ahora en negativo. Y ahora, a ver si lo puedes ver en positivo y te alegra un poco la vida. Es complicado poder verlo, pero se podría ver en positivo y en negativo, que son las dos caras que tendría toda esa fotografía. Y de hecho, Gabriel, también el tiempo de exposición para tomarse esta foto era tan amplio que había que hacer alguna técnica curiosa a quien tenía que hacerse esa foto. Sí, las primeras fotografías al daguerrotipo, en los tiempos de exposición a veces superaban los 5 minutos. Entonces les ponían un aparato en el cuello, como el garrote vil, pero sin matarlos, ¿no?, para agarrarlos por el cuello y que estuviesen quietos durante esos 5 minutos, ¿no? Son objetos muy delicados de conservar. De hecho, si les entra oxígeno, vemos aquí, este es un daguerrotipo muerto. La imagen ha desaparecido porque le entró oxígeno y se oxidó. Pues muchas gracias, y hay que agradecer a Gabriel Betancor Quintana que nos haya explicado y sobre todo nos haya mostrado estas
primeras fotografías que se hicieron en Canarias, estos daguerrotipos. Recuerden, hablamos de marzo de 1848 y una curiosidad, el daguerrotipo se inventa en agosto y ya en octubre estaba en Canarias, porque los barcos que iban hasta América a llevar este nuevo invento pues paraban en nuestras islas, y aquí se hicieron este tipo de fotografías mucho antes que en gran parte de Europa y también en gran parte de América. Pues con esta exposición tan curiosa, tan antigua, volviendo al siglo XIX, nos despedimos. Muy buenos días, Estíbaliz. Qué interesante este recorrido por la historia. Gracias, Michel. Buenos días. Buenos días. Y hoy nos despedimos ya con los corazones de Tejina. Este fin de semana llegó una de las tradiciones más esperadas del verano, con la entrada de esos corazones en la plaza de esta localidad de La Laguna, en Tenerife, que reunió a miles de personas. Estas enormes estructuras son vestidas cada año, como ven, desde hace más de un siglo, con sumo cuidado, con frutas, flores y tortas, y donde se lleva a cabo ese pique sano entre las calles de arriba, de abajo y del pico. Con los corazones llegó también esa ofrenda a San Bartolomé, y el día terminó con esa exaltación. Con estas imágenes, con esta festividad, llegamos al final de este Buenos Días Canarias. Toda la información en los próximos servicios informativos, y mañana más aquí en Buenos Días Canarias a las 7:45 de la mañana. Que disfruten del día. Adiós.